Capítulo 156 El corazón del dios Geo, parte 2. Tras la pausa de la aterradora tormenta de energía, los dioses demoníacos atrincherados en varios lugares finalmente vieron la nueva apariencia de Willy Plants, pero cuando vieron la situación de Zhongli, Morax, sus expresiones se llenaron de conmoción. Morax, ¿cómo estás ahora? ¿Qué relación tiene él contigo? ¿Por qué su movimiento y el tuyo fueron tan similares? Lo que más me sorprende es que su fuerza parece haberte superado con creces. El enorme cuerpo del rey dragón Azdaa se elevó en el aire, y una voz profunda resonó. Miró a su amigo a su lado, cuya boca goteaba sangre. Toda la persona estaba incomparablemente débil, como si un río se hubiera secado, y parecía que se desmayaría en cualquier momento. Como amigo de Amorax, conocía muy bien la fuerza de su viejo amigo, especialmente el movimiento que acaba de usar con todas sus fuerzas, que era poderoso e inimaginable. Pero aún así, Zhongli lo bloqueó. Ser bloqueado no era el problema, la clave era que, en este momento, Zhongli todavía estaba erguido, con una expresión indiferente, como si no estuviera herido. No herido, naturalmente, era falso, porque Zhongli no usó el poder de las reglas supremas. No lo sé, pero su fuerza es de hecho más fuerte que la mía. Una voz débil salió de su boca. Morax parpadeó, y de repente apretó los dientes, manteniéndose consciente. Mirando la mirada resuelta en el rostro del otro, reflexionando sobre el combate anterior, una batalla con su antiguo yo, el proceso fue vigorizante y hubo muchas ganancias. Si hubiera su antiguo yo como piedra de afilar en la realidad, Zhongli naturalmente estaría dispuesto a luchar contra él. Desafortunadamente, aquí, no planea perder el tiempo. Mi propósito es exterminar a todos los dioses demoníacos en esta tierra. Continúa. Mirando al incomparablemente débil, Morax, y al rey dragón Azdaa, Zhongli habló con indiferencia. Al escuchar esto, el rey dragón Azdaa, que todavía estaba observando la situación, se sorprendió en su corazón. Sin duda, las palabras de Zhongli confirmaron aún más lo que pensaba en su corazón. De repente, una sensación de impotencia surgió en su corazón. Su viejo amigo, Morax, era impotente, y su propia fuerza era similar a la de su viejo amigo. Incluso si atacaran juntos, lo más probable es que no pudieran lastimarlo. Miró a Morax, a su lado, buscando consejo. Azdaa, hagámoslo juntos. Morax cerró ligeramente los ojos, su tono era firme, sin la menor intención de retroceder. Para poder bloquear ese movimiento sin resultar herido, ¿quién es exactamente? Morax no puede hacerlo ni siquiera usando toda su fuerza. Me temo que todos los dioses demoníacos en esta tierra perecerán. El dios demoníaco del bien y del mal estaba rodeado de blanco y negro. Estaba de pie en la tierra, observando siempre esta maravillosa batalla. Después de escuchar las palabras de Zhongli, mientras reflexionaba, su figura brilló y rápidamente se acercó al rey dragón Azdaa y a Morax. Maldita sea, ¿cómo pudo ser esto? La diferencia de fuerza es tan grande. Todavía quería ver la batalla un poco más. Me pregunto, si me someto a él, ¿puedo salvar mi vida? O tal vez, cooperar con Morax, una vez. En el mar, sintiendo la situación de crisis extrema en este momento, el dios demoníaco del mar también estaba nervioso en su corazón, dudando mucho. No solo el dios demoníaco del bien y del mal y el dios demoníaco del mar, sino que otros dioses demoníacos también sintieron por primera vez que la muerte estaba tan cerca de ellos. Se estabilizó, y justo cuando iba a intervenir, descubrió que Azdaa y Morax ya habían entrado en acción. No muy lejos, dos imponentes siluetas de dragones dorados se desplegaron tras ellos, una vez más envolviendo toda la llanura de Willy con una aura aterradora, que parecía aún más formidable que antes. Una esfera similar a un sol naciente creció lentamente entre ellos, increíblemente ardiente y cegadora, y el denso poder de las leyes hizo temblar el vacío. Este ataque era el ataque más familiar y destructivo de Azdaa y Morax cuando trabajaban juntos. El aliento abrasador golpeó su rostro, como si pudiera derretirlo instantáneamente. Zhongli estaba familiarizado con esta escena. Lentamente extendió su mano izquierda, y se escuchó un sonido de crujido a medida que el espacio temblaba y se separaba. Innumerables cuadrados rojo oscuro brotaron rápidamente, casi llenando toda la región terrestre de la llanura de Willy y el área sobre ella. El dios demonio del bien y del mal, que no había intervenido en la batalla, afortunadamente escapó rápidamente, y así no fue atrapado por estos cuadrados rojo oscuro. Pero, Morax y Azdaa, absortos,
estaban desatando con todas sus fuerzas ese ataque supremo. Sin saberlo, innumerables cuadrados rojo oscuro ya los habían atrapado. Este cambio fue observado por el resto de los dioses demonio. Como parte del territorio de Liyue, aquellos con poca fuerza, solo podían depositar su esperanza en Morax y Azdaa. El tiempo pasó lentamente. Esa esfera parecida a un sol naciente explotó, pero la velocidad de la explosión fue extremadamente lenta, como si estuviera limitada por alguna fuerza. No solo eso, después de que la energía aterradora se dispersó, fue absorbida por algunos cuadrados rojo oscuro, produciendo un sonido de chisporroteo. Impulsar simultáneamente el poder de dos leyes supremas, envolviendo una vasta área, también significó un gran consumo para Zhongli. El actual, solo dominaba preliminarmente estas leyes supremas. Después de bloquear este ataque, gradualmente entendió en qué punto se encontraba su fuerza. En poco tiempo, la energía producida por la explosión de la esfera parecida a un sol naciente se agotó poco a poco. Mirando los cuadrados rojo oscuro que llenaban el cielo, los dioses demonios se sintieron tensos y gradualmente desesperados. De repente, la mente de Zhongli se agitó, y los cuadrados rojo oscuro que llenaban el cielo se juntaron rápidamente, destruyendo por completo a Azdaa y a Morax. Por otro lado, el cielo estaba grisáceo, las olas del mar agitadas, y varias bestias marinas se mostraban sobre la superficie del agua. Se escuchó un estruendo. Se vio a la diosa del fuego apretar el puño, sobre el cual había llamas horribles, y lo estrelló violentamente contra la superficie del mar. La silueta de un dragón de fuego se dirigió directamente hacia esas bestias marinas, tragándolas y quemando sus cuerpos. Osei, dios demonio del mar, sal de una vez. Esta vez, veamos a dónde corren. La diosa del fuego, con su temperamento volátil, gritó en voz alta al mar. A su lado, se reveló una figura esbelta azul hielo, la diosa del hielo, de belleza exquisita. Sin duda, esta vez para desafiar a Osei y al dios demonio del mar, la diosa del fuego dejó de lado su orgullo y llamó a la diosa del hielo como ayuda. Dios demonio del mar, bueno, aprovecharemos esta oportunidad para conocer su fuerza. Los dos no hemos experimentado la cruel guerra de los dioses demonio, pero ahora que hemos venido aquí, podemos experimentar algo. Un rincón de la guerra de los dioses demonio, aquí es. La diosa del hielo miró el vasto mar, su mirada se endureció, y dio su evaluación. Capítulo 157 El corazón del dios de la roca, parte 2. Los cuadrados de color rojo oscuro desaparecieron gradualmente, y dentro del área central, los enormes cuerpos del rey dragón Ruotu, Morax, se habían desvanecido. Al ver esto, los demonios sintieron una profunda tristeza. Nunca imaginaron que este demonio desconocido poseyera tal poder. Ya estaban sorprendidos de que pudiera derrotar a Morax, pero ahora incluso había aniquilado a Morax y al rey dragón Ruotu. Aunque estaban conmocionados, también sentían desesperación. Si esos demonios hubieran cooperado ahora, tal vez habrían tenido una oportunidad. Eso es lo que pensé, pero incluso si hubieran cooperado, las posibilidades de ganar habrían sido muy bajas. Con un agudo silbido, una espada ligera de varios metros de largo, increíblemente afilada e inigualable, atacó. Zhongli lo anticipó y lo esquivó con rapidez, pero inmediatamente después, una enorme espada de color rojo sangre se precipitó hacia él, con una aura feroz y poderosa, y lo atacó directamente. Cuando ya no pudo sentir la presencia de Morax y el rey dragón Ruotu, el buen dios demonio, aunque sintiéndose triste, se recuperó rápidamente y sin mucha vacilación, levantó su pesada espada para atacar a Zhongli, pues este era el momento perfecto. Con un fuerte boom, Zhongli no volvió a esquivar, sino que usó la lanza arcoíris perforante para defenderse. Al mismo tiempo, retrocedió. Se escuchó el estruendo y la onda de energía se extendió rápidamente. Mientras Zhongli recuperaba el equilibrio, un temblor espacial resonó a sus espaldas. Una ola creciente, similar a un tentáculo, se precipitó hacia él, abriéndose para revelar un afilado tridente. Sin duda, el dios demonio del mar, que había estado observando la batalla durante tanto tiempo, finalmente había actuado. Entre los muchos demonios presentes, aparte de los buenos y los malos, él era el más fuerte. Si no hacía nada, probablemente no tendría ninguna posibilidad de victoria. En el momento en que el tridente golpeó, la gran espada carmesí que estaba al frente también llegó, atacando desde ambos lados, y una aura poderosa de ley los invadió. En el pasado, al enfrentarse a estos dos dioses demoníacos que atacaban desde ambos lados, naturalmente habría tenido que darlo todo.
Pero ahora, tras comprender preliminarmente las reglas supremas, se da cuenta de que las 7 leyes elementales originales del continente Teyvat son muy inferiores a las reglas supremas del tiempo, el espacio, etc. En un instante, el paso del tiempo se ralentizó. Los ojos del benevolente dios demonio se entrecerraron, y su enorme cuerpo se volvió etéreo rápidamente. El dios demonio marino también se transformó en una enorme burbuja, intentando escapar de esa zona, pero su velocidad de escape fue extremadamente lenta. A la izquierda de Zhongli, apareció un gran cuadrado rojo oscuro, absorbiéndolo. Al instante siguiente, Zhongli apareció a decenas de metros de distancia. Inmediatamente después, una deslumbrante luz dorada descendió del cielo sobre el abismo negro, emanando un aura poderosa. Una enorme estrella dorada y oscura se desplomó, cubriendo un área extremadamente extensa, impactando directamente los cuerpos del dios demonio bueno y del dios demonio del mar. Al instante, un círculo de luz dorada se extendió por cientos de kilómetros, y el denso poder elemental de roca pareció capaz de destruirlo todo. Antes de que se oyera ningún grito, el cuerpo del dios demonio del mar fue aniquilado. La mirada de Zhongli se volvió ligeramente fría. Con la lanza arcoíris perforante en la mano, se lanzó hacia adelante y la lanzó directamente contra el dios demonio. Un rayo de luz de varios metros de diámetro atravesó el cuerpo del dios demonio como un meteoro. En ese momento, el cuerpo del dios demonio recuperó su forma física. Entonces, el enorme cuerpo del buen dios demonio se desplomó como un avión de pasajeros fuera de control. En ese instante, al ver esa escena, todos los dioses demoníacos que planeaban acudir en ayuda retrocedieron apresuradamente. Los dioses demoníacos, que en tiempos normales eran seres supremos, ahora parecían bestias asustadas. Zhongli se giró y les echó un vistazo, sin detenerse. Su figura desapareció, y el tiempo siguiente sería su momento personal de matanza. El tiempo pasó lentamente, y un dios demoníaco tras otro perecieron bajo la lanza de la victoria. Zhongli, como un dios de la matanza, empuñaba su lanza con decisión, sin dudarlo. En poco tiempo, los dioses demoníacos dentro del territorio de Liyue fueron completamente masacrados por él. Se alzó en el aire, y la tierra estaba cubierta de los enormes cuerpos de los dioses demoníacos. La lanza de la victoria desapareció de la mano de Zhongli. Sus ojos estaban ligeramente enrojecidos y levantó la vista hacia el cielo. El viejo es asombroso. Después de que el dios demonio del bien y del mal y el dios demonio del mar mueran, lo siguiente es masacrar a estos dioses demoníacos débiles. Me dan ganas de entrar y matar a un dios demonio. ¿Esto no es más emocionante que Boruto? Esta escena de lucha es suficiente para aplastar a la mayoría de los animes chinos. El poder elemental es realmente incomparable. La configuración de este mundo del continente de Teyvat está en el nivel de artes marciales medias. No pueden acceder a otros poderes, incapaces de romper las cadenas. No es de extrañar que la fuerza del hermano apetito sea difícil de mejorar. Ya lo he grabado, planeo verlo de nuevo más tarde. El viejo es realmente demasiado guapo. Felicitaciones al jugador del País del Dragón, Suin, por superar con éxito el mapa, Guerra de los Arcontes, de Liyue, matando al dios demonio de la roca, al dios demonio del bien y del mal, al rey dragón Azda, al dios demonio del mar. Felicitaciones por obtener el corazón de Dios Geo. En ese instante, la voz del juego del destino nacional resonó en todas partes del continente de Teyvat, resonando en la mente de cada jugador. Es realmente pervertido, el dios de los contratos puede masacrar a tantos dioses demoníacos solo. Creo que incluso podría desafiar el 9º piso del abismo. Así que tratamos de no enfurecer al País del Dragón y a Liyue, lo mejor es desarrollarnos honestamente. Miren a los Estados Unidos, los jugadores mueren constantemente, y ahora su país está lleno de desastres y la población es cada vez menor. Ay, si nuestro país tuviera un dios demonio, sería genial, pero no tenemos ninguno, mientras que el País del Dragón tiene más de uno. Al pasar por este tipo de secreto, la recompensa debe ser abundante. No sé qué será este corazón de Dios Geo. Los jugadores de varios países discutieron, sintiéndose conmovidos en sus corazones. En el llano Willy. Naida jadeaba, su rostro cubierto de sudor, bajo la guía de la gran árbol Rukadevata, había estado trabajando duro toda la mañana para estudiar el poder de los sueños, sin parar, creando sueños, explorando y usando todo tipo de habilidades desconocidas. En cuanto a la fuerza militar, Morax, efectivamente, sigue siendo como antes. Ahora es aún más poderoso. Si Ahmar estuviera todavía aquí,
se alegraría por un oponente así. No sé qué secretos esconderá ese corazón de Dios Geo. La gran árbol Rukkhadevata levantó la vista hacia el cielo, sintiéndose muy conmovida. El poder del arconte Geo es muy fuerte, la brecha entre él y yo es todavía muy grande, sin embargo, seguiré esforzándome por mejorar. Naida se mordió ligeramente el labio, con una mirada muy firme. En las ruinas del dragón del viento. Morax, tu fuerza ha progresado tan rápido, matando seguidamente a tu antiguo yo y a ese dragón, así como a otros dioses demoníacos, no puedo verte a través. Espero que al final del viaje, no me detengas como la última vez. Retiró la mirada, su voz se volvió más fría. Vámonos, vamos a otro lugar. Tan pronto como terminó de hablar, los 3 ciudadanos de la nación Sakura detrás de él lo siguieron conscientemente. HMPH, de nuevo se ha sumergido en el mar, es realmente detestable. ¿Por qué es tan difícil aniquilar al dios demonio del mar? Será mejor que regresemos, de lo contrario, solo nos agotará en vano. Esta lucha sin sentido no tiene ninguna razón para continuar. El dios del fuego resopló fríamente, su expresión era de disgusto. Furiosa, la fuerza elemental dentro de su cuerpo ya se había consumido en gran medida. Si el dios demonio del mar la atacara furtivamente varias veces, probablemente correría peligro de muerte. No puedo congelar una extensión tan grande del mar, y además, tú cultivas el poder del elemento fuego, yo cultivo el poder del elemento hielo. Tu cooperación conmigo contra ese dios demonio del mar no es muy efectiva. Mejor busca a Baal-Zebul. Tan pronto como terminó de hablar, ambos escucharon la voz del juego de la fortuna nacional. Oh, puedes pedir ayuda al dios de la roca mayor. Solo él pudo haber aniquilado a docenas de dioses demonio en tan solo una mañana. La mirada del dios del hielo se condensó ligeramente, reflexionó por un momento y luego dijo: ¿Cómo pudo volverse tan poderoso, mientras que yo ni siquiera puedo derrotar al dios demonio del mar? ¿Será que la diferencia entre nosotros? Parece que he subestimado enormemente la crueldad de la guerra de los dioses demonio. Entonces vámonos de aquí. Su figura desapareció poco a poco. Zhongli regresó al mundo exterior. En este momento, en su mano, había un corazón de dios de la roca. Capítulo 158. Un nuevo mundo. Mirando este objeto en su mano, parecido a una pieza de ajedrez, Zhongli se sintió algo emocionado, cerró suavemente los ojos, lo agarró con fuerza y luego se sumergió en cuerpo y alma. Pero, después de unos segundos, Zhongli abrió los ojos y sacudió la cabeza, con una pizca de decepción en sus ojos. No logró conectar con la voluntad celestial, con nada en absoluto. Lo único que le pareció extraño fue que parecía poder ver cosas más allá del continente de Teyvat, el abismo oscuro, el mar de estrellas, un mundo recién nacido, aunque, por supuesto, esto era solo una suposición. Zhongli estaba a punto de estudiarlo detenidamente cuando, de repente, no muy lejos de él, varias figuras aparecieron en un instante. Eran sus amigos, el rey dragón Azda, Raidenei, el dios del fuego y la diosa del hielo. ¿Habéis venido? Lo siento, no logramos contactar con él. Tal vez, sea necesario recolectar los 7 corazones de Dios. Al ver sus rostros llenos de expectativa, Zhongli sabía naturalmente por qué habían venido. Después de todo, si fuera posible contactar con la voluntad celestial con un solo corazón de Dios, asumiendo que la voluntad celestial estuviera viva, entonces muchas verdades podrían ser reveladas una por una. 7 corazones de Dios. Al oír esto, Raidenei murmuró. Zhongli recuperó su corazón de Dios con mucha facilidad, pero eso no significa que los otros 6 dioses puedan hacerlo con la misma facilidad, porque solo luchar contra su antiguo yo es bastante complicado, y además de ella, hay otros dioses demoníacos. Si su fuerza no mejora significativamente, obtener los corazones de Dios será una tarea muy difícil. ¿No hay otra manera? Maldita sea, nos manipulan tan casualmente y no podemos resistirnos. Si al final recolectamos los 7 corazones de Dios y descubrimos que no sirven para nada, entonces no sería. El dios del fuego apretó los puños, con llamas furiosas ardiendo en sus ojos. Incluso si no tienen utilidad, debemos continuar. Recuperar nuestros corazones de Dios también es parte de nuestro viaje. Fortalecámonos poco a poco. Tal vez después haya problemas que necesitemos resolver juntos. Por ejemplo, la fuerza externa mencionada por el antiguo dios Geo. En este juego, el nivel de desastre aumenta día a día. Tarde o temprano, entraremos en contacto con esos secretos. En lugar de preocuparnos por si hay recompensa,
es mejor mantener una buena actitud en todo momento. La diosa del hielo dijo con calma, sin prisas. Debería ser así. Parece que vuestro viaje tiene un largo camino por recorrer. Al menos, será difícil para vosotros matar a varios dioses demoníacos en poco tiempo. Sin embargo, parece que yo también me he unido a vuestro equipo. Mientras decía esto, una sonrisa apareció en la comisura de los labios del rey dragón Azda, pero solo por un momento. La sonrisa desapareció y su rostro se volvió algo sombrío. Por supuesto, aún no se sabe si me he unido a vuestro equipo o no, o tal vez, es solo una suposición mía. Azda, ¿esta frase tuya? La última vez, durante el Festival de la Linterna, tú y yo nos reunimos en Tres Cuencos no pasan la montaña, mencionaste que la primera marejada elemental te había traído beneficios. Parece que, algo que es un desastre a los ojos de los ciudadanos de las 7 naciones, es beneficioso para ti. Supongo que está relacionado con eso. Zhongli se detuvo un momento, mirando al rey dragón Azda con una mirada profunda. Sí, últimamente he estado soñando, presenciando el nacimiento de un nuevo mundo en mis sueños. En el sueño estoy yo, también está Kokomi, y otros, llamémoslos amigos por ahora. El nuevo mundo es muy armonioso, muchas razas viven en paz, sin ofenderse unas a otras. El rey dragón Azda asintió con la cabeza y respondió. Un mundo nuevo. Zhongli, el arconte Piro y la tsaritsa intercambiaron miradas, sus rostros algo sombríos. Todos compartían recuerdos del pasado. Como arcontes, especialmente Zhongli, conocían muy bien el pasado de este continente, incluso sabían algunas verdades sobre este continente que conocían ciertas organizaciones humanas, como la Orden de las Brujas. Antes de que naciera la humanidad, la raza de los dragartos estaba en la cima de este continente. Un mundo nuevo está naciendo. Si el sueño de Azda es cierto, entonces algunas criaturas elementales extintas revivirán, y el rostro original de este continente será revelado. Hace un momento, a través de este corazón de Dios, también vi que un nuevo mundo está naciendo lentamente. Pero, un mundo nuevo también significa que las cosas viejas se están destruyendo lentamente. Por alguna razón, Zhongli sintió de repente un presentimiento siniestro. Miró el corazón de Dios en su mano, y de repente pensó que obtenerlo había sido una decisión equivocada, porque, para ser precisos, después de obtener el corazón de Dios Geo, su viaje casi había terminado. Casualmente, a través del corazón de Dios, vio un nuevo mundo nacer lentamente. El nacimiento significa la destrucción de lo viejo, entonces. Capítulo 159 Las preocupaciones de Zhongli. Por un momento, Zhongli cayó en un profundo silencio. Señor dragón Azda, si se desarrolla como en tu sueño, la resurrección masiva de criaturas elementales extintas no es algo malo. Después de todo, ellas son los habitantes originales de este continente. Siempre que puedan llevarse bien con los humanos, y este continente sea pacífico y estable en el futuro, creo que, sin importar cuántos bandos aparezcan, todos estarán contentos con eso. El volátil temperamento de la diosa de la guerra se había contenido en ese momento, algo raro. Aunque le encantaban las batallas interminables, se limitaban a ella. Lo mejor sería poder vivir en paz, me temo que este juego nos hará matarnos entre nosotros. La diosa de hielo frunció el ceño, dando también su punto de vista. Espero que ese día no llegue, o realmente no sabría qué elegir. El nuevo mundo de mi sueño es hermoso, tal vez se separe del continente de Teyvat. Por supuesto, todo esto asumiendo que nuestro viaje sea exitoso. El señor dragón Azda frunció el ceño, mirando a su viejo amigo Morax. Él también había pensado en la opinión de la diosa de hielo. Los humanos y las criaturas elementales son dos razas completamente diferentes. Si las criaturas elementales se multiplican sin control y necesitan más espacio para vivir, inevitablemente entrarán en conflicto con la raza humana. Así es. Raiden ella sintió, sin decir mucho. En ese momento, sus pensamientos eran los mismos que los de ellos. Y así, los 5 inclinaron la cabeza y reflexionaron durante un tiempo. Cuanto más pienso en ello, más complejo se vuelve, pero no ha sido en vano, he obtenido algo. En resumen, haré todo lo posible para recuperar mi corazón de Dios. Todos ustedes también, no se rindan hasta el final. La diosa de la guerra sacudió la cabeza, despejando sus preocupaciones. No le gustaba nada ocuparse de estos asuntos triviales. Ahora su objetivo era muy claro. Morax, hasta la próxima. Y tú también, cuando haga un día soleado, te pediré que me enseñes algunas cosas.
La diosa de la guerra sonrió al señor dragón Azdaa. Después de decir eso, la diosa de hielo a su lado suspiró levemente, mirando a Zhongli y diciendo: Anciano dios de la roca, adiós. Espero que la próxima vez que nos veamos, podamos tener un gran avance. Adiós. Si tienen alguna dificultad, pueden venir a Liyue a buscarme. Zhongli los miró y respondió con calma. Poco después de que la diosa de la guerra y la diosa de hielo se marcharan, el señor dragón Azdaa y Raidenei también se fueron uno tras otro. En ese momento, la gran señorita Rukkhadevata y Naida llegaron. Anciano dios de la roca, ¿qué tal? ¿Tiene algún uso el corazón de Dios aquí? Naida se tocó ligeramente el labio con el dedo índice, preguntando con el ceño fruncido. Ante esto, Zhongli simplemente negó con la cabeza y caminó hacia adelante, su figura desapareciendo poco a poco. La situación no es buena, Morax, parece que ya sabe algo. Mirando la figura de Zhongli que se alejaba, la expresión de la gran señorita Rukkhadevata cambió, adivinando en su interior. Era increíblemente inteligente y muy buena para leer las expresiones faciales. Por la noche era fresca y las calles estaban muy tranquilas. En 3 cuencos y no pasas la montaña. Uf. Levantando la vista para ver las estrellas en el cielo, Zhongli exhaló suavemente un suspiro, moviendo el aire caliente. El aroma del té inundó su rostro. Justo cuando estaba a punto de cerrar los ojos para saborear cuidadosamente un sorbo de té caliente, los pasos que venían detrás de él lo detuvieron. Sin dormir en medio de la noche, vino aquí naturalmente para relajarse. Obtener su corazón de Dios no lo hacía sentir feliz, al contrario, estaba preocupado por ello. Maestra, ¿tan tarde y aún no duermes? La mirada de Zhongli se endureció, dejando suavemente la taza de té y preguntando con voz suave. Zhongli, ¿estás bien? Ya te noté raro durante la cena. Aunque siempre eres igual, esta maestra te ha acompañado tanto tiempo que puedo percibir algo en tu mirada. Rápido, cuéntame, tal vez esta maestra pueda ayudarte a resolver tus preocupaciones fácilmente. Utao se golpeó el pecho suavemente, diciendo sonriendo. Maestra, es tarde. En estos días ha hecho frío, recuerde abrigarse bien. Después de reflexionar un momento, Zhongli se levantó, sin beber ni un sorbo del té caliente, y su figura desapareció en la calle. ¿De verdad? ¿Qué habrá pasado? Claramente el puerto de Liyue está prosperando y la vida de todos está mejorando. ¿Por qué? Tal vez, todo esto frente a nosotros es como un espejo, que en cualquier momento podría romperse en pedazos. Capítulo 160. Los diligentes esfuerzos de Nasita. Pasó el tiempo y no pegué ojo en toda la noche. Al amanecer y el cielo comenzaba a clarear, Zhongli, que paseaba por la llanura de Guili, se detuvo un momento antes de continuar. Tras reflexionar toda la noche, había descubierto muchas cosas. Tras ser descubierto por Utao en la colina de los 3 cuencos prohibidos la noche anterior, había venido solo a la llanura de Guili a dar un paseo. En ese momento, 2 rayos de luz esmeralda pasaron y aterrizaron en el área de la llanura de Guili. Al ver esto, Zhongli se quedó atónito. Su figura brilló y lo siguió rápidamente. Tras recuperar el equilibrio, cerró lentamente los ojos. Una luz dorada se desbordó de su mano, cubriendo un área pequeña, de la cual brotó una densa energía elemental de roca. En tan solo unas pocas respiraciones, la enorme lanza de roca, de unos 2 o 3 ang de largo, se forjó lentamente y colgó de su palma. Sin embargo, para asegurar su considerable poder y evitar fugas de energía, aún requería un pulido minucioso. Dentro de la lanza de roca se encontraban numerosos conjuntos mágicos en miniatura, increíblemente precisos. Esta lanza de roca no es diferente del lote de lanzas de roca forjadas para Naxida antes, es solo que las lanzas de roca que Zhongli le dio después de resucitar al gran rey árbol se han agotado. Como dios demonio de roca experto en artes marciales, no podía proporcionarle a Nasita ningún medio de supervivencia. Sin embargo, ya había adquirido un conocimiento preliminar de las reglas supremas, y quizás podría preparar algunas armas o armaduras especiales antes de que se abriera todo el reino sumeru. No muy lejos. Al igual que ayer, el gran rey árbol y Naxida entraron rápidamente en el estado mental, sumergiéndose en el sueño creado por Naxida. Esta vez, el gran rey árbol no necesitó enseñarles nada personalmente. Naxida se volvió experta en el uso de diversas habilidades oníricas. En lo profundo de su memoria, las palabras del gran rey árbol de ayer resonaban una y otra vez. Para el dios de la sabiduría, aprender una habilidad no lleva mucho tiempo, la clave es volverse completamente competente y dominarla. Una tras otra,
Creaciones únicas aparecen en el sueño. Los sueños se entrelazan, misteriosos y peligrosos. Sintieron la llegada de Zhongli pero no interfirieron. En poco tiempo, se forjó una poderosa y enorme lanza de roca. Mientras examinaba atentamente su creación, Zhongli tuvo una idea repentina, y en un instante, una larga lanza que irradiaba poder de dragón y estaba cubierta de sustancias cristalinas apareció en su mano derecha. Esta lanza especial fue una recompensa que Zhongli recibió por derrotar al rey dragón Ruotuo en el abismo. Necesitamos encontrar un momento para entregarle esta lanza de roca a Ruotuo. Con un pensamiento, la lanza del dragón de cristal de roca en su mano desapareció instantáneamente. En ese momento, el espacio se onduló y de repente apareció una figura de color verde esmeralda, acompañada por la melodía de una cítara. Abuelo, ¿qué haces? Parece que has sido muy considerado con nuestro viaje. Contigo aquí, cualquier problema que surja se resolverá fácilmente con tu fuerza actual. Quizás necesite tu ayuda en el futuro. Abuelo, ¿no te importará? Gorgoteo. Wendy parpadeó y sonrió, echó un vistazo al considerable alboroto que había delante, luego abrió la bolsa de vino que llevaba, tomó un trago y suspiró. El licor de diente de león de Mondstadt es realmente delicioso. Anciano, ayer recuperaste tu corazón de Dios, pero no viniste a verme. Parece que ya me lo explicaste todo. Este camino no es fácil. ¿No me revelaste nada? La sonrisa de Wendy se desvaneció y preguntó con una expresión seria. Un nuevo mundo, está naciendo. La mirada de Zhongli se agudizó y respondió lentamente. Si no podemos detenerlo, al menos podemos darle la bienvenida. Haré todo lo posible por protegerlos y luchar por una era próspera. Después de un largo silencio, Wendy cerró lentamente los ojos, tomó el arpa celestial y tocó una pieza antes de decir. Yo también debería hacer los preparativos. También ayudaré con el viaje de Nasita. De repente, Wendy sonrió levemente, extendió su mano derecha para tocar el cielo y luego descendió lentamente, susurrando. Hasta la próxima, señor. Tan pronto como terminó de hablar, sopló una ráfaga de viento y Wendy desapareció. Tras unos segundos de silencio, Zhongli comenzó a forjar, una tras otra, enormes lanzas de roca de considerable poder. Cada una de estas enormes lanzas, una vez terminadas, poseía un poder asombroso y una aura imponente. El tiempo pasó rápido, y pronto se puso el sol. En ese momento, había un total de 81 enormes lanzas de roca. Colgaban sobre la cabeza de Zhongli, moviéndose de un lado a otro y emitiendo un silbido. Como misiles, una gran cantidad de luz dorada cubrió el cielo y la tierra. Además de las 81 poderosas lanzas de roca, Zhongli también elaboró especialmente una pequeña túnica hecha de roca. Esta túnica dorada era tan delicada y suave como arenas movedizas. Parecía un cuerpo energético, pero era como una prenda de vestir. Al usarla, podía resistir muchos ataques físicos. Era esta túnica. Me pregunto si le quedaría bien a Naxida. Después de terminar todo eso, Zhongli naturalmente tuvo algo de tiempo extra. Con un gesto de la mano, aparecieron una mesa de energía creada con roca y un banco de piedra de energía creado con roca. Zhongli se sentó en el banco, bebiendo té caliente sin prisas y con tranquilidad. La noche fue cayendo poco a poco. Las capas de sueño se desvanecen. La frente rubia de Naxida estaba cubierta de sudor fino. Abría y cerraba los ojos intermitentemente y jadeaba con dificultad. Llevaba un día cultivando diligentemente y su mente estaba completamente absorta, lo que le había costado mucha energía. Bien hecho, has progresado mucho. En unos días más, podrás dominar todas las habilidades de la autoridad del sueño. Sin embargo, sus habilidades no son muy potentes. Desconocemos los peligros del viaje, así que quizás deberíamos empezar a explorar otros poderes. El gran rey árbol se inclinó levemente, acarició la cabeza de Naxida y le sonrió. Otras fuerzas elementales. Naxida se tocó los labios con su dedo índice, hizo una pausa y una mirada resuelta apareció en su hermoso rostro antes de continuar. En resumen, no renunciaré a ninguna oportunidad de volverme más fuerte. Se está haciendo tarde, gracias a ambos por su arduo trabajo. En ese momento, Zhongli se levantó lentamente y caminó hacia el gran rey del árbol de la compasión y Naxida, y dijo con calma. Dios superior de la roca, no me canso. Aún es temprano. Los dioses no necesitan descansar a tiempo como los humanos. Un breve descanso me llenará de energía. Pero tú, Dios mayor de la roca, te quedaste aquí y nos hiciste compañía a Baier y a mí durante todo un día. Te estamos muy agradecidos.
Naxida colocó su mano derecha sobre su pecho, hizo una reverencia a Zhongli y respondió. Morax, tú también. El gran rey árbol de la compasión sonrió suavemente. Creo que antes de que se abra todo el reino Sumeru, no podemos derribar la autoridad del sueño ni por un instante. Nasita, podría ser la clave de tu victoria. Sería aún mejor si pudieras lograr un gran avance. En cuanto a la otra, es demasiado tarde para empezar a cultivar otras fuerzas elementales porque no hay tiempo suficiente. Sin embargo, aún está bien cultivar una como fuerza secundaria. Finalmente, existe la fuerza externa. Tan pronto como terminó de hablar, Zhongli tuvo una idea, y las 81 lanzas de roca y la túnica detrás de él llegaron rápidamente junto a Naxida. El abuelo es tan amable. Estoy tan feliz que podría llorar. Hizo tanto por Nasita, tiene armas y armadura, ¿de qué hay que tener miedo ahora? El anciano también estaba preocupado porque, dado lo lejos que había llegado el juego del destino nacional, no quería que todos sus esfuerzos anteriores fueran en vano. El problema principal es que el anciano está muy aburrido. Ya recuperó el corazón de Dios, así que prácticamente no tiene nada que hacer, a menos que una fuerza sobrenatural llegue a Teyvat. Simplemente no tenía otra opción, como el más poderoso de los 7 dioses, tenía una gran responsabilidad. Capítulo 161 La invasión del abismo, parte 1. Estás mirando las 81 enormes lanzas de roca que giraban sin cesar sobre su cabeza y esa túnica dorada. Naida se quedó atónita, e inmediatamente, una corriente cálida fluyó por su interior. Aunque también es una de los 7 arcontes, como la segunda arconte Dendro, casi no tenía relación con el arconte Geo Morax, y Naida no esperaba que Zhongli le hiciera otro lote de lanzas de roca de considerable poder. Estas lanzas de roca son controladas por poder mental como antes. Te dije la forma de conectarte con ellas. También puedes probarte esa ropa. No hay necesidad de agradecerme. Primero, porque has elegido quedarte en Liyue, y por lo tanto eres una invitada. Segundo, ya dije antes que te ayudaría a mejorar tu fuerza. Zhongli habló con calma, y después de que sus palabras cayeron, Zhongli se dio la vuelta, se quedó de pie con las manos a la espalda, mirando el cielo con una mirada profunda, y dijo. Después de hacer esto, volveremos al salón funerario Wanzeng. Después de que la voz cayó, Naida se quedó atónita, sin decir mucho, cerró lentamente los ojos, se calmó, movilizó su poder mental y gradualmente estableció una conexión con las 81 enormes lanzas de roca que giraban sobre su cabeza. Pronto, estas lanzas de roca se movieron rápidamente, haciendo ruidos de rompimiento de aire, y una pequeña porción de la noche fue teñida de dorado. Morax, Naida y yo todavía nos quedaremos en Liyue durante decenas de días. Es una molestia para Liyue y tu cuidado. Mañana llegará la primera invasión del abismo, y quiero contribuir con Naida, como agradecimiento, de lo contrario, ni ella ni yo podremos soportarlo. La gran señora Rukkhadevata miró a Naida y luego caminó lentamente hacia Zhongli, hablando lentamente. No es necesario. La primera invasión del abismo puede traerles entrenamiento. Cuando el nivel de crisis aumente en el futuro, podrán adaptarse a desastres de mayor nivel. Será mejor que se ocupen primero del viaje posterior. Después de pasarlo con éxito, cuando Liyue esté en crisis o yo no esté, no será demasiado tarde para que echen una mano. Zhongli respondió sin pensarlo mucho. Retiró su mirada y miró no muy lejos al frente. Puntos de luz de fuego entraron en su campo de visión, volviéndose cada vez más claros, y el sonido se hizo cada vez más fuerte. Una gran cantidad de soldados de la milicia de Liyue caminaban ordenadamente, sosteniendo lanzas largas, corriendo hacia la dirección en la que él se encontraba. Los soldados de la milicia de Liyue al frente sostenían antorchas, explorando el camino. No solo aquí, sino que también junto a las aldeas en la llanura de Willy, la milicia de Liyue ya había acampado, preparándose para hacer frente a la invasión del abismo de mañana. Cuando pasen unos días, y el puerto de Liyue se expanda hasta poder albergar a todos los habitantes de Liyue, solo tendrán que proteger esas pocas líneas de defensa. El tiempo pasó. Naida abrió lentamente los ojos, solo para escuchar una serie de zumbidos. 81 enormes lanzas de roca se alinearon rápidamente en una larga cola, entrando ordenadamente en el centro de las cejas de Naida, desapareciendo en un instante, dejando solo una marca en el centro de las cejas. En cuanto a la túnica dorada, la guardó. Arconte Geo, señora Buer, volvamos. Justo después de decir esta frase, la vista de Naida se movió, y un equipo de soldados de la milicia de Liyue pasó junto a ellos de forma ordenada, con gran impulso.
Incluso en este pequeño equipo, había un tipo muy especial de arma elemental, que debería ser la última que se ha desarrollado. No es una formación débil. Viendo esta situación, Liyue se ha preparado completamente para hacer frente a la invasión del abismo de mañana. No sé qué papel pueden jugar las armas elementales, tengo mucha curiosidad. No durmieron esta noche, se esforzaron mucho. Espero que puedan aprender de cada batalla y mejorar cada vez más. Naida los miró y sonrió. Vamos. Zhongli dijo una palabra y su figura desapareció lentamente. Cuando los tres regresaron al salón funerario Wanzeng, descubrieron que en el salón solo estaba Iki, que había estado esperando durante mucho tiempo. La comida en la mesa también se había enfriado hacía un tiempo. En ese momento, Iki se estaba preparando para calentarla. Señor Zhongli, hermana Naida, hermana Buer, han regresado. La comida está fría, no es deliciosa, no es saludable comerla. Iki irá a calentarla para ustedes primero. Después de decir eso, Iki estaba a punto de llevar el plato a la cocina. Pequeña Iki, espera un momento, deja el plato. Déjame esto a mí. Zhongli miró a Iki y dijo. Está bien. Después de calentar la comida, deben comerla toda. La maestra preparó todo durante mucho tiempo, con mucho cuidado. Iki no molestó a la maestra. Iki asintió obedientemente, en voz baja. Iki, se está haciendo tarde, ve a dormir temprano. Mañana será peligroso afuera, no vayas a las montañas a recoger hierbas. Zhongli lo advirtió especialmente. Señor Zhongli, Iki no va a la montaña a recoger hierbas. Iki quiere ir a la llanura de Willy para ver cómo está la maestra. Por cierto, casi lo olvido, señor Zhongli, la maestra ya se fue a la llanura de Willy. Mientras hablaba, Iki recordó algo. ¿A la llanura de Willy? Al oír esto, Zhongli gimió suavemente, con una mirada de concentración. Sí, la maestra dijo que tiene una visión, que no es una persona común. En el momento de la crisis en Liyue, puede aportar su grano de arena. Y la maestra también dijo que el nivel de la primera invasión del abismo no es alto, que puede manejarlo, y le dijo al señor Zhongli que, no se preocupe. Iki respondió con seriedad. Sí, no me preocupa la maestra. Lo que dice es cierto, algunas criaturas del abismo de bajo nivel no causan mucho daño. Es bueno que la maestra quiera hacer algo por Liyue. Después de terminar de hablar, Zhongli miró a Iki y le advirtió. Pero Iki, si vas a la llanura de Willy, debes tener cuidado. No se preocupe, señor Zhongli, Iki se cuidará. Después de decir eso, Iki sonrió y saludó a Naida y Buer, y salió corriendo a empacar sus cosas. Utao, parece que no es solo una chica vivaz. En momentos críticos, puede tener este coraje, esta rectitud, para defender a Liyue. Cada vez me gusta más. Llegar a Liyue, me ha dado una sorpresa tras otra. Naida tocó ligeramente su labio con el dedo índice, y una sonrisa se extendió inconscientemente por la comisura de su boca. Sí, esta chica humana es muy agradable. En los miles de años que he estado con los humanos, no he visto muchos, no es de extrañar. Al llegar a este punto, el gran señor Rukkhadevata miró la expresión de Zhongli y se detuvo. Capítulo 162 La invasión del abismo, parte 2. Después de cenar, ninguno de los tres optó por dormir. Naida y la gran árbol Rukkhadevata fueron juntas a la llanura Willy, mientras que Zhongli fue a su viejo lugar, 3 tazas no superan la colina. La noche era fresca y muy tranquila. Zhongli dejó suavemente su taza de té, exhaló un aliento cálido y, al instante siguiente, el brillante corazón de Dios Geo apareció en su mano. Zhongli lo sujetó suavemente, cerró lentamente los ojos, impulsó su fuerza mental y trató de comunicarse con él. El resultado fue el mismo que antes, todavía vio un cielo estrellado, un mundo nuevo y la garganta abisal. Sin embargo, lo diferente era que en el mundo nuevo en formación, la oscuridad se vertía. Al ver esta escena, el corazón de Zhongli tembló, abrió repentinamente los ojos, no continuó observando, sacudió ligeramente la cabeza y su mirada se volvió gradualmente profunda. Al día siguiente, al amanecer, el puerto de Liyue estaba excepcionalmente animado. En medio de un ruido caótico, todo estaba relacionado con lo que iba a suceder hoy. El ejército de las 1000 rocas custodiaba estrictamente todas las direcciones del puerto de Liyue, sin atreverse a relajarse. No sabían dónde aterrizaría la primera invasión del abismo. Tú, pase lo que pase, sigues siendo tan sereno, y además tienes algunos pasatiempos humanos. Esta vez, parece que has optado por dejar que superen esta catástrofe por sí mismos.
Bien, con el poder nacional actual de Liyue, superar las dificultades actuales es pan comido. También he organizado que ese grupo de pequeños dragartos vaya a la llanura Willy. Ya que no tienen nada que hacer, tal vez puedan ayudar en algo. En 3 tazas no superan la colina. El rey dragón Asda miró a su amigo Morax y sonrió. Asda, no necesitas prestar demasiada atención a los asuntos de Liyue. Dado que también tienes tu propio viaje a continuación, puedes pensar más en ti mismo. Después de decir esto, Zhongli hizo una pausa y luego dijo. Por cierto, anoche, a través del corazón de Dios, vi una escena increíble. En ese mundo nuevo en formación, la oscuridad se vertía. En la oscuridad, parecía haber algunos rostros extraños. ¿Rostros extraños? ¿Podrían ser miembros de la fuerza externa que mencionaste? Aunque un nuevo mundo nace, también nacerán algunas nuevas vidas, pero siempre siento que no es así. En este juego, a través de varias dimensiones secretas, revivimos a amigos y humanos muertos. Incluso si mueren, dejan rastros en este mundo. Después, probablemente habrá más cosas que reaparecerán, haciendo que este continente alcance su punto máximo, se rompa y renazca. El rey dragón Asda fijó su mirada y lentamente expresó sus conjeturas. Asda, ¿quieres decir que después de la gran calamidad de aquel año, fuerzas externas llegaron al continente Teyvat, pero aún no se habían ido y todos cayeron? Zhongli dejó rápidamente su taza de té y miró directamente al rey dragón Asda y preguntó. Sí, es posible. Ahora parece que el corazón de Dios puede predecir algunas cosas que sucederán en el futuro, lo que significa que vamos a enfrentarnos a algunos enemigos poderosos. Asda asintió y continuó. Tomemos como ejemplo a las criaturas del abismo. Los monstruos que aparecen en el continente Teyvat son criaturas nativas o criaturas alquímicas, mientras que el poder del abismo proviene de un mundo fuera del continente Teyvat. Naturalmente, las criaturas del abismo también provienen de lugares misteriosos del exterior. No conocemos su fuerza. Casualmente, la invasión del abismo está relacionada con las criaturas del abismo. Sí, sabemos muy poco sobre las cosas relacionadas con el abismo. Zhongli asintió, y tomó de nuevo la taza de té que tenía delante, degustándola lentamente. En ese instante, en su mente, pasaron muchas cosas relacionadas con el abismo. En comparación con Asda, él conocía un poco más al respecto. Primero, la Orden del Abismo. El nombre de esta organización incorpora la palabra abismo, pero en realidad la relación no es tan grande, porque casi todos los miembros de la orden fueron ciudadanos del reino de Caenria, quienes se transformaron en monstruos como Ilichurls y magos del abismo debido a una maldición. Por otro lado, la fundación de la Orden del Abismo puede deberse a que ese reino alguna vez entró en contacto con el poder del abismo. En segundo lugar, seres del abismo han estado activos en el continente de Teyvat, y hay varios, por ejemplo, Skirk, la maestra de Tartaglia, el 11º de los 11 heraldos Fatui, proviene del abismo, su fuerza es poderosa y le impartió a Tartaglia mucho conocimiento. Está por llegar, finalmente podré verificar el poder de ese nuevo lote de armas elementales, solo que después, un paso a la vez, Liyue seguramente se hará más fuerte día tras día. Frente a un pabellón en la terraza de Jade, Ningguang alzó la vista hacia el cielo, murmurando una frase, y luego, desvió la mirada hacia la dirección donde se encontraba Zhongli, es decir, hacia el 3 tazones no pasan la colina. Liyue tiene al arconte Geo, pero no solo al arconte Geo. Capítulo 163 Utao hace un movimiento. En la vasta llanura de Willy, en una tienda de campaña recién instalada. Iki, recuerda, antes de que se determine la dirección de la invasión del abismo, quédate aquí, no salgas. La primera invasión del abismo no es de alto riesgo. Después de resolverla, puedes salir y luego este director te acompañará a la montaña a recoger hierbas. Utao miró a Iki y le dio instrucciones seriamente. Sí, director, no se preocupe, Iki se quedará aquí. Iki asintió con firmeza. Entonces este director está tranquilo. Después de que terminaron las palabras, Utao caminó a un lado, agarró con la mano una lanza pesada. Por alguna razón, su corazón se sintió un poco pesado. Ella no es una persona entrenada en artes marciales, ni ha practicado ninguna habilidad marcial. Aunque posee un ojo de Dios y puede usar el poder del elemento Piro, su experiencia en combate es muy insuficiente. Pensando en esto, la mirada de Utao se volvió más firme. Dio un paso y salió de la tienda. Afuera, había un ambiente sombrío, innumerables miradas se dirigían al cielo, esperando que sonara el aviso del juego de la fortuna nacional.
No sé qué caerá esta vez. Sería bueno si fuera tan lindo como un slime. Al menos los slimes son demasiado lentos, podemos usar ataques de elementos opuestos para romperlos gradualmente. Probablemente no sean criaturas elementales. Criaturas del abismo, suenan aterradoras. Lo más probable es que sean criaturas como los sabuesos acechadores de la fisura, extremadamente rápidos. Una vez que te hieran, tu vida se irá perdiendo poco a poco. Que no sea demasiado aterrador. Espero que después de esta vez, nos den un poco más de tiempo para descansar. Después de todo, nuestro país no se puede comparar con el reino del dragón. Los participantes de varios países miraron ansiosamente el cielo, custodiando la línea del frente. El tiempo pasó poco a poco. Finalmente, el juego de la fortuna nacional sonó como se esperaba. La primera invasión del abismo está a punto de llegar al continente de Teyvat. La invasión del abismo durará un total de 3 días, con un total de 10 invasiones. Cada invasión, aparecerá un número variable de criaturas inferiores del abismo. El tiempo de llegada es desconocido, la ubicación de llegada es desconocida. Se transportarán al país de cada participante a través de una forma de llegada al espacio diferente. Por favor, prepárense todos. Durante la invasión del abismo, la velocidad a la que los ciudadanos de varios países cultivan el poder elemental aumentará en un 50%. El país que pase con éxito esta prueba, será calificado según su desempeño, y se emitirá un número variable de ojos de Dios y corazones de Dios. Después del final de la invasión del abismo, la segunda marea elemental se abrirá en una semana. Después de que la voz resonante cayó, los participantes sintieron un escalofrío en sus corazones. Movieron sus miradas, buscando la dirección en la que se produciría la invasión del abismo. De repente, se escuchó un crujido en el cielo, y pilares de luz como el abismo negro cayeron rápidamente, cubriendo una pequeña área. El diámetro de los pilares de luz era de 50 metros. De repente, en el momento en que cayeron los pilares de luz, algunas criaturas inferiores del abismo aparecieron en la oscuridad, y un aura de peligro se extendió poco a poco. Y el pilar de luz que cayó en territorio de Liyue estaba justo en la llanura de Willy. Está allí. De repente, Xiao se puso alerta. Antes de que pudiera terminar de hablar, quiso ir a la llanura de Willy para deshacerse de esas criaturas inferiores del abismo, pero después de pensarlo, no abandonó la línea de defensa que estaba custodiando. Su principal responsabilidad ahora es custodiar el puerto de Liyue. Lo que le suceda a la llanura de Willy no está dentro de sus funciones. Justo mientras reflexionaba, en algún lugar de la llanura Willy, una bala elemental de color azul hielo y estructura intrincada se dirigió rápidamente hacia el punto donde descendía la columna de luz. Antes de que las criaturas abisales de bajo nivel pudieran siquiera mostrarse, la bala elemental explotó con rapidez, extendiendo una niebla helada que hizo descender rápidamente la temperatura en la zona. Su gran poder destructivo acabó con la vida de muchas criaturas elementales inferiores. Pero justo en ese momento, otra bala elemental de color rojo fuego y estructura intrincada le siguió de cerca, provocando una explosión ensordecedora. Esta vez, la destrucción fue aún mayor, y los miembros destrozados de las criaturas abisales se dispersaron por el aire. En apenas un par de segundos, la mayoría de las criaturas abisales de bajo nivel que habían descendido fueron aniquiladas. Un siseo resonó cuando una criatura abisal con forma de tigre apareció rápidamente frente a un miembro de la milicia de las rocas. Este último, aterrorizado, empuñaba su lanza sin atreverse a atacar. Pero después de cruzarse las miradas un par de veces, un sello especial apareció en los ojos del miembro de la milicia de las rocas, y luego se desplomó, reducido a cenizas por las llamas. Al notar esto, varios miembros de la milicia de las rocas palidecieron y se dispersaron rápidamente. Antes, solo habían visto que las criaturas abisales consumían la fuerza vital, pero esta vez, parecía que también podían sembrar algún tipo de maldición. El pecho de Utao se agitaba mientras se encontraba entre los miembros de la milicia de las rocas. Incluso podía oír su propia respiración. Estaba nerviosa, pero agarraba con firmeza su lanza, cerrando los ojos ligeramente. Un siseo resonó cuando la criatura abisal con forma de tigre apareció de nuevo. Se elevó en el aire dócilmente, permaneciendo inmóvil. En sus extraños ojos brillaban colores extraños. Estaba muy cerca de Utao, pero ella no la miró a los ojos. Dejando escapar suavemente el aire, Utao, decidida, de repente empuñó su lanza con ambas manos y la clavó hacia adelante. La punta de la lanza estaba envuelta en intensas llamas,
y se dirigió rápidamente a la boca de la criatura abisal con forma de tigre. Como si no hubiera nada, la lanza atravesó lo profundo de su garganta. 1 o 2 segundos después, esta criatura abisal con forma de tigre se hizo añicos, cayendo al suelo y desapareciendo lentamente. Hu, hu, hu. Utao respiraba hondo, confirmando que no había sufrido ningún daño antes de asegurarse de que la criatura abisal que la había atacado había muerto. Abrió lentamente los ojos, con la frente perlada de sudor. Su mano derecha, que sostenía la lanza, temblaba ligeramente. Luego, una sonrisa apareció en su rostro, y su interior se calmó. Antes, cuando aún estaba en Teyvat, solía ir sola a la colina Buban. Aunque en el camino se encontraba con monstruos como Slims y Lichurls, estos eran muy inferiores a las criaturas abisales de hoy, porque las habilidades de las criaturas abisales eran demasiado extrañas. Mientras pensaba, la columna de luz en la distancia ya había desaparecido gradualmente, simplemente porque los 2 disparos de balas elementales habían resuelto a muchas criaturas abisales de bajo nivel. Capítulo 164 Lanza del dragón de cristal de roca. Después de que su respiración se estabilizara, Utao retiró la mirada, apretó la lanza en su mano y se giró para regresar a la tienda, ajustando su estado. ¡Qué susto! Esa criatura del abismo apareció de repente. Menos mal que nuestra maestra tuvo la astucia de no mirarla a los ojos, de lo contrario, la escena que seguiría sería inimaginable. Así es, incluso las criaturas de bajo nivel del abismo tienen habilidades muy extrañas. Otros países no la tienen tan fácil como Liyue, hay muchas muertes y heridos. En el 3 Cuencos no cruzas la colina. Por cierto, Asda, ¿recuerdas esta lanza? Mientras conversaban animadamente, y cuando aún no habían encontrado un nuevo tema de conversación, Zhongli dejó su taza de té, golpeó la mesa y el espacio produjo una onda. Una lanza que emanaba un aura de dragón, cubierta de varias sustancias cristalinas, se materializó. La imponente presencia estaba a punto de estallar, pero Zhongli la reprimió. Mirando la lanza, el rey dragón Asda no pudo evitar mostrar una expresión de asombro, sintiéndose emocionado. Es ella. Para forjarla se gastó mucho esfuerzo. Uno de los materiales era mi propia carne y sangre. En ese momento, yo despreciaba los cuerpos de los monstruos y dioses. Las armas hechas con ellos no eran de mi agrado. Casualmente, recordé que soy una criatura elemental, pero aquella vez. Mientras hablaba, recordando, una rara sonrisa apareció en el rostro del rey dragón Asda. Oh. Zhongli asintió y empujó la lanza de jade primordial hacia el rey dragón Asda. Viejo amigo, ¿cuánto tiempo sin verte? Se escuchó un plaf. La lanza de jade primordial saltó hacia arriba, girando rápidamente. El rey dragón Asda se levantó y la agarró, apuñalando hacia la izquierda. Inmediatamente su mirada se volvió aguda. No paró de blandir la lanza, y después de familiarizarse gradualmente con ella, realizó una serie de movimientos. Parece que ha terminado. Zhongli levantó la vista y miró el movimiento en Willy Plants. Al ver que la columna de luz desaparecía, retiró la mirada y continuó bebiendo té. Morax, mi tacto está volviendo gradualmente. Ahora que tengo un arma adecuada, no necesito transformarme tan a menudo. Creo que luchar contra los enemigos en forma humana es bastante imponente. Es solo que mis habilidades con la lanza, que no he practicado en mucho tiempo, se han vuelto torpes. Parece que tendré que buscar un momento para que me enseñes un poco. El rey dragón Asda examinó cuidadosamente la lanza de jade primordial, la guardó y luego miró a Zhongli, sonriendo. No hay problema, Asda, pero primero resolvamos el asunto que tenemos delante. Debería ser así. Después de recuperar su arma, el rey dragón Asda estaba muy contento en ese momento. Por cierto, Morax, de repente recordé que la diosa del fuego me citó hoy para una batalla. Calculando el tiempo, también me estará esperando. No sería bueno faltar. Otro día te contaré más. Ve. Después de que Zhongli dijo esto a la ligera, calculó el tiempo en su mente. Dentro de un rato, debía ir al salón de Teyú para escuchar ópera. Llegas bastante puntual. Esta batalla contigo es principalmente para probar tu fuerza. He oído que tu fuerza no es menor que la de Morax. En la cima de una montaña, mirando al recién llegado, los ojos de la diosa del fuego estaban llenos de espíritu de lucha. A su alrededor, había intensas llamas. En el pasado, naturalmente podría haber luchado contra un buen amigo. Ahora, me temo que la diferencia es demasiada. Incluso si tuviera la intención de competir con él,
la brecha es enorme. No tengo ninguna intención de buscar una paliza. En cambio, tú, ¿podrías obligarme a mostrar algo de mi fuerza? Al decir esto, el rey dragón Azda miró agudamente al dios del fuego. No quería resolverlo con 2 o 3 movimientos, de lo contrario, sería realmente aburrido. Tú, pruébalo y lo sabrás. El dios del fuego resopló fríamente, su rostro no mostraba miedo, pero en realidad, en su corazón todavía era cauteloso. El dios demonio del mar. ¿Puedes derrotarlo solo? El rey dragón Azda recordó algo y preguntó. Deja de decir tonterías, si vas a pelear, hazlo rápido. El rostro del dios del fuego se enfrió instantáneamente un poco. Bien, como desees. Si tu fuerza no es suficiente, no tendré piedad. En cuanto al campo de batalla, actualmente el continente Teyvat solo tiene abiertos 3 países, el espacio es limitado. Escojamos un mapa de la Guerra de los Arcontes, cooperemos para resolver al demonio que hay allí, y luego lucharemos, ¿qué te parece? El rey dragón Azda dijo inexpresivamente. Por supuesto, no hay problema. Inmediatamente, aparecieron múltiples imágenes dinámicas frente a los dos. Después de discutirlo, eligieron una de ellas y luego sus figuras desaparecieron gradualmente. Capítulo 165 Encuentro. Una transformación repentina alteró la escena frente a ellos. Oscuridad, frialdad, una lluvia incesante. Si el rey dragón Azda y la diosa del fuego descendieron sobre un archipiélago en Inazuma, una región con pocos dioses regentes y de poder limitado. Sin mediar palabra, se separaron en direcciones opuestas, buscando rastros de los dioses. Al poco tiempo, en 2 puntos cercanos, estallaron ondas de energía considerables, oscureciendo aún más el cielo. Poco después, el rey dragón Azda y la diosa del fuego se reunieron en el mismo lugar. Sin embargo, Azda empuñaba la lanza de jade primitivo y se encontraba en perfecto estado, mientras que la diosa del fuego, impaciente por derrotar al dios anterior, había agotado gran parte de su energía e incluso una línea de sangre le corría por la comisura de los labios. Tu estado no parece el mejor. Deberíamos posponerlo, o tal vez, descansar aquí un par de días antes de seguir luchando. Dijo Azda lentamente, mirando a su oponente. Al mismo tiempo, la lanza de jade primitivo desapareció rápidamente de su mano. Era evidente que Azda no quería aprovechar la lesión de su rival para ganar la batalla. Pero la diosa del fuego sintió que la estaban menospreciando. Deja de andarte con rodeos. La diosa del fuego pronunció fríamente estas palabras, mientras sus puños se envolvían en llamas furiosas y una gran cantidad de energía elemental se expandía a su alrededor. Pero justo en ese instante, un sonido repentino resonó, y la mano derecha de Azda se transformó instantáneamente en una garra de dragón gigantesca. La lanza de jade primitivo apareció en su mano, brillando con un brillo inusual. Con un destello, Azda se abalanzó rápidamente sobre la diosa del fuego, quien se quedó momentáneamente paralizada y retrocedió rápidamente, juntando ambos puños para crear un alto muro de fuego frente a sí. Todo este intercambio ocurrió en un instante. Se escuchó un sonido desgarrador. El alto muro de fuego resistió por un momento antes de romperse repentinamente. Torrentes de energía elemental de fuego se precipitaron hacia el interior de la lanza de jade primitivo, seguidos por un rocío de sangre. En el hombro de la diosa del fuego apareció un pequeño agujero, por el que la lanza de jade primitivo salió disparada, para caer sobre la isla, dejando un enorme cráter. La diosa del fuego soltó un gemido ahogado, y su rostro palideció rápidamente. Tienes muy poca experiencia luchando contra dioses. Con solo derrotar a un dios, ya estás exhausta para enfrentarte a otro. Si quieres desafiarme, necesitas entrenar más. Azda pronunció fríamente estas palabras, y con un destello, recuperó la lanza de jade primitivo y abandonó inmediatamente el lugar. Si no fuera porque la diosa del fuego era una de las 7, no habría mostrado tanta clemencia. La diferencia es enorme, y Morax es mucho más fuerte que él. Tiene razón, necesito entrenar más. Definitivamente puedo superarme. La diosa del fuego apretó los puños, con un rostro de gran determinación. En ese momento, se dio cuenta profundamente de la diferencia de poder entre ella y su oponente. No se desanimaría por ello, sino que se esforzaría constantemente. En el reino de Caenria, el mapa de tiempo limitado. Las 3 primeras actualizaciones del mapa trajeron cambios trascendentales. Hoy, la 4ª actualización del mapa trae cambios insignificantes. La alquimia se ha extendido ampliamente,
y lo más importante es que se han logrado importantes avances en el estudio de las líneas ley. La energía inagotable de las líneas ley ha encontrado un uso importante. Desafortunadamente, en este mapa no hay un solo jugador. Donde quiera que se mire, está lleno de criaturas alquímicas y varios tractores. En la inmensa fábrica, en la línea de montaje, los guardianes de las ruinas cumplían su labor incansablemente, mientras los gigantescos sabuesos acechadores patrullaban, instándolos a trabajar. Sacudía la cabeza de vez en cuando, sus ojos a veces rojos, a veces grises. Era el producto que el Capitán América había creado en una sala de entrenamiento. Una conciencia de venganza había llenado su cerebro, impulsándola a esforzarse. Ahora, gradualmente, iba adquiriendo su propia conciencia, y esa conciencia de venganza se desvanecía. En una semana, regresarían al exterior. De noche, junto a la hoguera. En un solo día, en la región de Liyue, aparecieron 3 pilares de luz del abismo, uno en la llanura Willy, y los otros 2 en la grieta abisal. Para eliminar a las criaturas inferiores del abismo, varios soldados de la milicia perecieron. Naida, en tan solo 2 días, has logrado dominar varias habilidades oníricas. Tu talento, no, quizás tu sabiduría innata, te permite crecer tan rápido. En ese momento, la gran señorita Rukkhadevata, Naida, Utao y Ikki estaban sentadas alrededor de la hoguera, asando pescado. Es un halago. Si fueras tú, el progreso sería aún más rápido. Sin embargo, las habilidades oníricas sirven principalmente para atrapar a los enemigos, pero no pueden infligirles daño letal. Si nos encontramos con enemigos poderosos en el viaje, y el juego de la fortuna nacional limita el tiempo, entonces yo podría. Pensando en esto, los ojos de Naida se oscurecieron un poco. El esfuerzo es útil, pero a veces, encontrar la dirección correcta es lo más importante. Parece que vas a entrar en contacto con un segundo elemento. La gran señorita Rukkhadevata dijo, con los ojos brillantes. Como arcontes, nacidos de la tierra y el cielo, son los seres más favorecidos. El primer trono, Panes, al crear a los arcontes, los clasificó como la existencia de rango más alto en el continente de Teyvat. A excepción de las criaturas elementales, la mayoría de los arcontes son muy afines a las fuerzas elementales. Desde su nacimiento, han dominado poderes extraordinarios. Un segundo elemento, aprenderlo no es difícil, pero cultivarlo hasta el mismo nivel que el primer elemento es muy difícil. Es como si un trozo de hielo se encontrara con una llama. Para que el hielo contenga la llama, necesita hacer espacio, y por lo tanto, la frialdad del hielo disminuirá un poco. Cuando la llama se hace más grande, el hielo se derrite, es decir, se hiere a sí mismo. Por supuesto, esto se aplica a 2 elementos opuestos. Naida respondió pausadamente. Su explicación no carecía de razón, porque los arcontes son tan afines a las fuerzas elementales que sus cuerpos son como un fuego, un hielo, un viento. Sí, es difícil, pero hay que intentarlo. La gran señorita Rukkhadevata vaciló un momento y asintió. Tendré que pensarlo bien. Naida respondió sonriendo. Hermana gran señorita Rukkhadevata, hermana Naida, no se apresuren, vayan poco a poco. Ikki cree que podrán hacerlo. Ikki, asando el pescado, escuchó la conversación entre las dos y dijo. Sí, sí, paso a paso. El viaje no tiene por qué completarse de una sola vez. Prepárense bien y luego lo intentaremos. Utao, mientras hablaba, volteaba la vara de madera en su mano. El pescado asado en la punta de la vara emitía un sonido chispeante y un aroma se extendía. Toma, Ikki, este pescado está listo. Cómelo primero, no sé si lo he asado bien. Naida miró a Ikki y le entregó el pescado asado que tenía en la mano. Gracias, hermana Naida. Qué rico huele, hermana Naida. Intercambiemos. Este pescado mío también está muy bueno. Capítulo 166 Llevarse bien. El tiempo fluye inexorablemente. Un día fugaz pasa, y varios reinos perecen. Al día siguiente, al amanecer, una columna de luz del abismo cayó al suroeste de la llanura de Willy. Pero al instante siguiente, varios proyectiles elementales la impactaron, fragmentando extremidades y liberando un estallido de energías elementales caóticas. Visto desde la distancia, parecía una niebla multicolor. Utao, siempre alerta, asomó la cabeza fuera de su tienda y volvió a entrar. En la situación actual, no necesita luchar contra criaturas del abismo de bajo nivel. Miró a Ikki, que aún dormía en la cama, suspiró suavemente y comenzó a meditar sobre una manta.
En estos 3 días, su velocidad de entrenamiento en el poder elemental aumentará en un 50%, y además, inesperadamente, ha obtenido 2 o 3 ojos de Dios. Es demasiado brutal, me gusta. Si Li Yue pudiera crear un satélite, sería más fácil bombardear remotamente con drones. Ese día no está lejos. Sin embargo, por ahora, Li Yue puede manejar esto con facilidad. Así es, Li Yue puede resolver desastres de bajo nivel, y los de alto nivel están a cargo el viejo y los 7. No te adelantes, más adelante no será tan fácil. Además, parece que el corazón de Dios en manos del viejo puede predecir el futuro. Tengo un mal presentimiento. En el 3 cuencos para no pasar. Señor Geo, sabía que estarías aquí. Una voz melodiosa resonó, y una ráfaga de perfume llegó, interrumpiendo los pensamientos de Zhongli. Levantando ligeramente la mirada, un rostro impecablemente hermoso y puro entró en su campo de visión. Sin embargo, en comparación con antes, parecía haber un atisbo de fatiga. Sin duda, en los últimos días, Guisón había estado trabajando sin descanso en la fábrica de roca negra, con poco tiempo para descansar. Además, Guisón ya había decidido dejar que su belleza envejeciera gradualmente. Guisón, has venido, por favor, siéntate. ¿Cómo has estado? Zhongli hizo un gesto de invitación, mirando a Guisón mientras preguntaba. Luego, lentamente, le sirvió una taza de té caliente. Estoy bien. Estos últimos días han sido interesantes. Cada día ha sido muy gratificante. Ningguang también viene a la fábrica de roca negra de vez en cuando para charlar conmigo y discutir el futuro de Li Yue. Señor Geo, si tienes tiempo, puedes venir a visitar la fábrica de roca negra. Guisón aceptó la taza de té, la llevó a sus labios, tomó un sorbo y dijo sonriendo. Sí, iré a visitarla. Por cierto, mientras descansaba en la fábrica de roca negra, Ningguang también me habló sobre el reino del dragón. Por ella, aprendí muchas cosas interesantes. No esperaba que en el reino del dragón, algunas personas tuvieran que trabajar hasta tan tarde, y solo tuvieran 2 o 3 días de descanso al mes. Es cierto. De hecho, en el puerto de Liyue también se pueden ver escenas como esta. El ritmo de desarrollo es demasiado rápido, las contradicciones sociales son cada vez más intensas, y la sociedad ideal que muchos tienen en mente es temporalmente inalcanzable. De repente, la mirada de Zhongli se hizo más profunda. Si pudiera ir al reino del dragón, me gustaría intentar cambiar algo, pero bueno, probablemente no pueda ir. En ese momento, Guisón pareció entender algo. Ella sonrió y tomó otro sorbo de té caliente. Por cierto, señor Geo, ¿dónde están Utao y Iki? No las encontré en la funeraria El Camino. Guisón cambió de tema y preguntó. El maestro del salón y la pequeña Iki fueron a la llanura Willy, también están allí Buer y Naida. Respondió Zhongli con calma. Ah, con razón me preguntaba dónde estaban. Por cierto, señor Geo, ¿cómo has estado últimamente? Por lo que escuché en el camino, parece que recuperaste tu corazón de Dios. Guisón comenzó a apoyarse en la mesa, mirando a Zhongli con curiosidad. Sí, el corazón de Dios ha regresado, pero solo uno, no es suficiente y por ahora no tiene otra utilidad. Zhongli asintió. Decidió ocultarle a Guisón que a través del corazón de Dios podía ver el futuro de Teyvat. ¿Ya veo? Entonces tendrán que esforzarse mucho. El tono de Guisón estaba lleno de decepción. Inmediatamente, ambos encontraron un tema adecuado y charlaron durante mucho tiempo, aproximadamente media hora. En ese momento, el sol estaba casi completamente arriba. Bien, señor Geo, hablemos hasta aquí por ahora. Si tengo tiempo por la noche, volveré a conversar contigo. Por la tarde, voy a ir con Utao y las demás a la playa. No es necesario, por la noche, recuerda descansar temprano. Zhongli miró a Guisón y le dijo suavemente. Esta última miró al primero, dudó un par de segundos y luego Guisón le guiñó un ojo a Zhongli, y sonrió. No hay problema, entonces me voy, señor Geo, hasta la próxima. Hasta la próxima. Guisón se levantó sonriendo, atravesó la multitud, se acercó a un puesto y compró varios pinchos de tangulu antes de marcharse alegremente. Capítulo 167 Tomando acción. El sol brillaba suavemente en una llanura cerca de la espina del dragón, donde una densa niebla oscura cubría el cielo y un haz de luz abisal descendía directamente. Al poco tiempo, algunas criaturas abisales de bajo nivel, con los ojos inyectados en sangre, emitían siseos y movían sus cuerpos temblorosamente, buscando presas.
En ese momento, una suave ráfaga de viento sopló, como una marea, al tocar sus cuerpos, en poco tiempo se convirtieron en fragmentos, desintegrándose gradualmente en polvo en el viento apacible. El viento suave continuó soplando, formando invisiblemente un torbellino que atrapaba a las criaturas abisales de bajo nivel que salían apresuradamente. La calamidad se acerca, naturalmente, podréis detenerla con vuestras fuerzas, pero, mientras yo esté en Mondstadt, es bueno que vuestra presión sea menor, al menos, no dormiré tan a menudo como antes. Venti echó una mirada distante a la ciudad de Mondstadt y luego retiró la mirada, mirando hacia la espina del dragón, y susurró. 4 vías en Liyue, 2 en Inazuma, 2 en Mondstadt, y otras 2, y así terminará esta invasión del abismo. Venti, como uno de los jugadores de la Nación Dragón, naturalmente, dentro del juego de la fortuna nacional, el territorio de la Nación Dragón incluye Mondstadt, Liyue e Inazuma. Pero la situación es cada vez más apremiante, ¿y si algún día vuelvo a dejar Mondstadt, entonces vosotros? Al decir esto, Venti no pudo evitar bajar la cabeza y suspirar, pero de inmediato, su mirada se volvió increíblemente firme. Solo quería hacer más por Mondstadt durante este tiempo. Aunque Zhongli no le había contado el secreto del corazón de Dios, había aprendido algo de Ruotian, el rey dragón. De hecho, él tenía la misma idea que Zhongli, también temía que, después del nacimiento del nuevo mundo, estas personas y cosas resucitadas desaparecieran gradualmente. Sin pensar demasiado, Venti se transformó en una ráfaga de viento y llegó rápidamente a la espina del dragón, aterrizando frente al espacio del abismo. Justo en ese momento, una pupila púrpura brilló fugazmente, mezclada con una rica energía elemental de rayo, y Raidenei salió de ella. Baal-Zebub, ¿cuánto tiempo sin verte? No esperaba que tú también estuvieras aquí, y además llegamos al mismo tiempo. ¿Qué tal si nos acompañamos y exploramos juntos un poco? Mirando a su oponente, Venti no pudo evitar volverse informal, diciendo con una sonrisa. Es una coincidencia, pero es mejor que nos separemos, tengo algo muy importante que hacer y debo concentrarme. Si no logro un avance, será muy difícil obtener mi corazón de Dios. Raidenei reflexionó un momento y respondió. Sabía que Venti lo decía en broma, después de todo, si los dos cooperaran para explorar el espacio del abismo, lo habrían discutido de antemano, y mucho menos que el 6º piso del abismo no tiene un modo de cooperación. ¿Avance? Parece que vas a desafiar al dios demonio en el 8º piso, esos no son fáciles de tratar, uno de ellos es la gobernante del tiempo, Istarot, por supuesto, tu objetivo no es solo ella, sino también la gobernante del espacio, estas dos reglas supremas están estrechamente relacionadas con la eternidad. Enfrentarse a una de ellas sola es algo muy peligroso, desafiarlas, mejor elige al viejo. La mirada de Venti se condensó, sugiriendo. Al mismo tiempo, pensó para sí mismo, no esperaba que Raidenei viniera esta vez al espacio del abismo para desafiar a la gobernante del espacio y a la gobernante del tiempo, porque si salía mal, podría morir en el espacio del abismo, pero al mismo tiempo lo entendía muy bien, cuando la fuerza alcanza este nivel, es fácil atascarse en un cuello de botella, sin poder mejorar ni un ápice. Entonces, tú viniste esta vez para resucitar a De Carabian. Al ser adivinado su pensamiento por Venti, a Raidenei no le sorprendió. Al tomar esta decisión, naturalmente lo había consultado con Raiden Makoto, y además, en el espacio del abismo, si era derrotada, podía retirarse a la fuerza. Sí, hablando de eso, él también me ha ayudado mucho, me emociona mucho conocerlo. Además, con él aquí, la situación de Mondstadt podría mejorar. Venti asintió, sin ocultar nada. Barbatos, ¿y tú después? Después, bueno, ahora que me lo recordaste, por supuesto que elegiré recuperar mi corazón de Dios, y con alta probabilidad, saldré victorioso. Una sonrisa no pudo evitar aparecer en la comisura de los labios de Venti. Solo él mismo sabía cuán grande era la diferencia entre su fuerza actual y la de la época de la Guerra de los Arcontes. Además, dentro de Mondstadt, había muy pocos dioses poderosos, incluso en la última etapa de la Guerra de los Arcontes, solo el Rey Lobo del Norte y de Carabian lucharon por el trono final. Pero la diferencia de fuerza entre estos dos era demasiado grande. Así que, la probabilidad de que Venti recupere el corazón de Dios a Nemo es muy alta. Ya veo. Al oír esto, Raidenei reflexionó un poco. Bien, es tarde, entraré primero, Baal-Zebul, espero tus buenas noticias. Tú también, espero que puedas traer ganancias diferentes. Después de que los dos se despidieran,
Venti desapareció en un instante, sumergiéndose en el espacio del abismo. Y Raidenei se quedó donde estaba, después de que su expresión cambiara repetidamente, pensó por un momento y luego miró una serie de siluetas congeladas frente a ella, antes de entrar resueltamente en el espacio del abismo. ¿La señorita Raidenei está pensando tonterías? En realidad, desafía a un oponente tan poderoso, el anciano solo derrotó al hermano Azdaa, y no continuó con el siguiente nivel de desafío. El anciano en ese entonces probablemente tampoco podía ganar, pero ahora debería ser muy diferente. No hay manera, la señorita Raidenei ya se ha encontrado con un cuello de botella, en estos días, ha estado desafiando a varios dioses poderosos, puede resolver rápidamente a los dioses débiles en pocos movimientos, pero desafortunadamente, parece que no le trae ninguna ganancia. Miren esa sonrisa confiada del monstruo, parece que recuperar el corazón de Dios Anemo es algo seguro. Me pregunto cuándo podrá regresar la Shogun Raiden. No solo Raidenei y Venti estaban ocupados con sus propios asuntos, además de Zhongli, los otros 4 dioses no estaban descansando, la razón es simple, con su fuerza absoluta, Zhongli ya ha completado la mayor parte de su viaje. En un mapa de la Guerra de los Arcontes, los estruendos no cesaban, a veces, picos de montañas heladas se alzaban desde el suelo, envueltos en una densa fuerza elemental crío, con un poder considerable, a veces, grandes bolas de energía de fuego se estrellaban por todas partes, la onda expansiva de la batalla era enorme, y la tierra ya estaba devastada. Como antes, la tsaritsa todavía cooperaba con la diosa del fuego, su objetivo principal era mejorar su experiencia de combate, y luego mejorar lentamente su fuerza. ¿Por qué has estado como loca últimamente, sin darme ni un momento de descanso? ¿Qué? Fuiste derrotada en la batalla contra Azdaa. Al ver a la diosa del fuego jadeando fuertemente y con la mitad de su energía gastada, la tsaritsa no pudo evitar provocarla. Mientras decía esto, se movía rápidamente, evitando un ataque de un dios. Deja de tonterías, concéntrate. Tú atraes su fuego. Esta vez, voy a hacerlo pedazos. Evidentemente, el dios del fuego estaba furioso por las palabras de la diosa del hielo. Tras gritar esto, retrocedió rápidamente, juntando lentamente los puños, acumulando poder en secreto. Al ver esto, la diosa del hielo no dijo nada y eligió cooperar con ella. Liyue, cerca de la colina Bubán, dentro de una piscina al aire libre. Una y otra burbuja de agua emerge, asciende lentamente, y una bruma nebulosa se eleva. Dentro de una burbuja de agua grande y borrosa, la diosa del agua está tumbada boca arriba, sobre una cama de agua, tomando el sol. El agua que fluye roza su piel blanca como la nieve, haciéndola sentir cómoda y relajada, sumergiéndola en un estado de bienestar. Solo lleva puesto un traje de baño de una pieza azul agua. Aunque su pecho no es exuberante, su esbelta figura se exhibe sin reservas, suficiente para hacer que la consideren una hermosa jovencita muy encantadora. De repente, las burbujas de agua flotante circundantes se rompen una tras otra, y una gran cantidad de agua cae repentinamente como balas de cañón, produciendo un sonido sordo. El rostro de la diosa del agua cambia. Se levanta lentamente, cierra los ojos suavemente, exhala unas cuantas veces. En este momento, en su mente, hay algo más de información. De verdad, todos ustedes se están esforzando tanto. Si yo no me esfuerzo, no quedaría bien. Déjenme pensar, ¿a quién debería pedir ayuda? Después de murmurar un par de frases, la diosa del agua comienza a reflexionar. ¡Qué blanca, el agua! No me esperaba que la diosa del agua estuviera tomando el sol aquí. ¿Qué tiene de malo tomar el sol? Vaya, ¿están todos aquí? Me tranquiliza saber que hay un grupo de caballeros aquí. ¿Qué más? Ver a una belleza me alegra, pero por lo que parece, la diosa del agua también va a empezar a esforzarse. Sí, si no se esfuerza, cuando le toque a la diosa del agua, quién sabe si las reglas cambiarán. Ahora, aparte del anciano, los otros 6 dioses están ocupados. Capítulo 168. Una semana después. Y así fue. El tiempo pasó volando. En un abrir y cerrar de ojos, una semana después. Durante ese tiempo, Venti superó con éxito el espacio abisal, obteniendo otra pieza de fragmento, con la que revivió al rey solitario de la torre, de Carabian. El dios del fuego y la diosa del hielo no dejaban de desafiar a los dioses demoníacos, ganando experiencia y aumentando su fuerza. La diosa menor Kusanali, como antes, se dedicaba a cultivar cada día, sin atreverse a detenerse ni un instante. La diosa de la justicia, por su parte, acompañaba a la diosa menor Kusanali, y de vez en cuando
Iba al espacio abisal. En cuanto a Raidenei, se topó con una pared antes de siquiera encontrarse con la gobernante del tiempo, Istarot, simplemente porque, en el espacio abisal, primero debía vencer al rey dragón Azdaa y a Morax para tener la oportunidad de desafiar a Istarot. Más tarde, con la ayuda de Zhongli, Raidenei tuvo la oportunidad de enfrentarse a la gobernante del tiempo. Ciudad de Inazuma, en una majestuosa mansión. 243 veces. Hey, deberías descansar unos días primero, de lo contrario, si pierdes la concentración por un momento, me temo. Raiden Makoto se arrodilló y acarició el cabello muy suave de Raidenei, observándola con atención, aunque en realidad, al ver la mano izquierda de Raidenei, no pudo evitar sentir un dolor en el corazón. La mano izquierda de Raidenei parecía haber sido dividida en muchos trozos de carne, y las conexiones estaban llenas de una energía extraña, lo que hacía que toda la mano fuera un poco más larga. Makoto, estoy bien, esto me está ayudando, pero, te prometo que descansaré 1 o 2 días. En estos 2 días, me dedicaré a integrar y comprender mis logros. Raidenei estaba sentada con las piernas cruzadas sobre un cojín con adornos de encaje, levantó la mano izquierda, cubrió su visión y la observó con atención, luego la bajó lentamente. Al instante siguiente, apretó los dientes con fuerza, su rostro estaba muy dolorido, finas gotas de sudor brotaban de su frente, y con un zumbido, la espada onírica permaneció suspendida frente a ella, en la hoja de la espada, apareció una pupila vertical de color púrpura, y la figura de Raidenei se hizo más pequeña, entrando en ella. Makoto, sal primero. La voz salió de la espada onírica. Al oír esto, Raiden Makoto añadió un poco de tristeza entre sus cejas, quería decir algo, pero no podía decirlo. ¿Qué podía hacer ella por Raidenei, siendo alguien que no es hábil en las artes marciales? Mondstadt, Cabo Promesa. 2 figuras, una alta y otra baja, estaban de pie al borde del acantilado. La más baja era naturalmente el dios Anemo, Venti, y la más alta era el rey solitario de la torre, de Carabian, quien ahora se había transformado en un joven humano, alto y apuesto, vestido con una túnica cian, y su rostro hacía que la gente lo confundiera con un monarca poderoso en las artes marciales. Barbatos, muchas gracias, sin ti, si realmente me hubiera convertido en el dios Anemo, me temo que los ciudadanos de Mondstadt. En el pasado, cometí más de un error, hasta que finalmente desperté. De Carabian contempló el hermoso paisaje que tenía ante sus ojos, suspiró levemente, con una emoción infinita en su corazón, no esperaba poder revivir, poder ver el futuro de Mondstadt. Para él, todo lo que tenía ante sus ojos parpadeaba una vez, y se sentía satisfecho. ¿Por qué decir esas cosas? Te ayudé, y tú también me ayudaste a mí. Sin tu ayuda, la vez de Espinadragón probablemente habría, esta vez, al conocerte de nuevo, he ganado un amigo más. De Carabian, bienvenido a sentir la libertad, a partir de ahora Mondstadt tendrá otro dios que lo proteja. Vamos, De Carabian, bebamos. Wendy guiñó un ojo a De Carabian y tomó su odre, del cual emanaba un embriagador aroma a alcohol. Sí, trabajaremos juntos. De Carabian asintió, también tomó su odre y lo chocó con el de Wendy, para luego beber un trago largo. Vino de diente de león, qué bueno, no creí que viviría para esto. Incluso si fuera un sueño, valdría la pena tener un sueño así antes de morir. Sintiendo el sabor del vino de diente de león, De Carabian cerró los ojos lentamente, abrió los brazos y abrazó la brisa. En ese momento, su corazón rebosaba alegría. Al verlo así, Wendy sonrió sin decir nada, y tomó otro trago largo de vino de diente de león. Aunque todavía no me he adaptado del todo a la vida aquí, siento su belleza a cada instante. La brisa trae sus palabras, susurrando a mi oído. Esta era es, sin duda, maravillosa. Mondstadt, una ciudad libre, permite que la gente se relaje en una era como esta. Incluso con la interferencia de fuerzas externas, no veo ni un atisbo de ansiedad en los rostros de la gente. Para mí, poder revivir ya es un gran regalo. Cada día que vivo es una bendición del cielo. Por eso, Barbatos, defenderé esta ciudad con mi vida. Cuando te encuentres en dificultades, por favor, no me olvides. Al igual que tú, amo profundamente esta tierra que piso. De Carabian abrió los ojos y pronunció estas sinceras palabras, sus ojos se enrojecieron ligeramente. Sí. Wendy no dijo mucho, ambos chocaron sus odres una vez más y bebieron otro trago largo de vino de diente de león, el cual, al pasar por la garganta, provocaba una sensación de alivio. Justo en ese momento, se escucharon unos pasos sigilosos.
Wendy miró hacia atrás y, sin sorprenderse, le sonrió a The Caribbean. Adelante, hablad vosotros. Tras decir estas palabras, la figura de Wendy se desvaneció gradualmente. ¿Has venido? Sí, ¿os he interrumpido? El rostro de la joven que llegaba estaba ligeramente sonrojado, y estaba nerviosa. Agarraba con fuerza el borde de su vestido. No, pero hoy estás realmente hermosa. ¿Qué ocurre? ¿Necesitas algo de mí? Al ver a la bella joven frente a él, The Caribbean se quedó atónito por un instante. ¿De verdad? Yo, tengo algo que decirte. El rostro de la joven se sonrojó aún más, como si dos nubes rojas estuvieran prendidas a él. Su corazón latía con fuerza mientras se acercaba a The Caribbean y contemplaba el horizonte junto a él. En la llanura de Willy, la niebla matutina aún no se ha disipado. Qué interesante, dar un paseo por aquí todos los días es bastante agradable. Sin embargo, parece que él es el más relajado de todos, bebiendo té, escuchando libros y obras de teatro. Transformado en un mortal, integrado en la sociedad humana. ¿Cómo no se me ocurrió experimentar este placer antes? La arconte Hidro miró a Zhongli, que no estaba lejos, con una mirada fija, y dijo. Pero últimamente, la pequeña arconte Dendro, que solo tiene 500 años, se ha aferrado a él. Esa expresión seria, esa mirada sincera, ese discurso fluido. Qué bueno sería tener una jueza así en Fontaine. Hablando de eso, ¿no quieres hablar conmigo? La arconte Hidro abandonó su actitud lánguida y miró a la gran señora Rukkhadevata con seriedad. Ya hemos hablado mucho estos días. Si realmente no hay nada importante, puedes dar una vuelta. Sabes muy bien a qué nos enfrentaremos Naida y yo en breve. El rey Dendro Mayor no miró al arconte Hidro ni una sola vez, solo se concentró en lo que tenía delante. Bueno, entonces iré al salón de Teyú para escuchar ópera. La arconte Hidro sonrió levemente y lo dijo con voz clara. Rápidamente, se marchó de la llanura de Willy. Anciano Lord Geo, ¿está bien así? Junto a Naida, una loli muy parecida a ella habló, con una voz muy agradable. Decir parecida es poco, en realidad eran idénticas. Así es, después de pensarlo mucho, Naida no eligió practicar un segundo poder elemental, sino que le pidió a Zhongli que creara otro yo. Por supuesto, este otro yo era solo un cuerpo sin vida ni conciencia. Porque si ella misma practicaba un segundo poder elemental, si lo aprendía normalmente, estaría bien, pero si lo profundizaba, afectaría al poder elemental dentro en su interior. Naida planea controlar sus acciones solo con una enredadera, para que practique el poder elemental conscientemente, porque Naida también intervino en la creación de este cuerpo, por lo que a Naida le resulta fácil controlarlo. Se vio que en la mano de la Naida Geo, apareció un bloque de color tierra, con un interior caótico, indescifrable, pero si Zhongli lo observaba detenidamente, descubriría su intrincada construcción. El bloque parece pequeño, pero en su interior hay un universo, que interpreta la esencia del poder elemental Geo. Sí, con tu control, su capacidad de comprensión es excepcional, y su velocidad de entrenamiento también es muy rápida. No pensé que no elegirías practicar tú misma un segundo poder elemental, sino que me pedirías que creara un cuerpo para que lo practicara. No en vano eres la diosa de la sabiduría, así resuelves muchos problemas. Pero, al mismo tiempo, también hay algunos peligros ocultos. Controlarlo te distraerá, esto es solo uno de ellos. Zhongli observó cuidadosamente a la Naida Geo y luego dijo. No hay respuestas absolutamente perfectas, solo se puede decir que, con ella, tengo una protección adicional. En los próximos días, tendré que concentrarme en dos cosas a la vez. Ella practicará diligentemente el poder elemental Geo, mientras que yo elegiré seguir sumergiéndome en el poder de los sueños. Naida se tocó el labio con un dedo, sus ojos se iluminaron y respondió con seriedad. Sí, no queda mucho tiempo, deberías hacerlo. Mañana, iré al espacio abisal para derrotar al dios demonio de los sueños y obtener su arma. Quizás te sea útil. Además, le instalaré un órgano divino Geo. El órgano divino, a diferencia del ojo de la visión y el corazón de la divinidad, es un órgano interno. El órgano divino se mencionó antes. Gracias, anciano Lord Geo. Los ojos de Naida eran sinceros, se inclinó para agradecerle. No hay de qué. Zhongli dijo suavemente, y luego, no pudo evitar mirar al cielo, como si supiera lo que iba a suceder en el siguiente instante. No solo él, Naida también miró al cielo. El mapa de tiempo limitado reino de Caenria está a punto de cerrarse.
Reino actualmente superviviente, Estados Unidos. Felicitaciones a Estados Unidos por obtener la victoria final. Recompensa final emitida, 10 dioses mecánicos. 59 minutos y 59 segundos. 59 minutos y 58 segundos. 59 minutos y 57 segundos. Capítulo 169. La tormenta se avecina. Tras el sonido del juego de la fortuna nacional. Nubes oscuras cubrieron el cielo, la oscuridad se acercó. Todos se sorprendieron y levantaron la vista. Después de más de un mes, el mapa de tiempo limitado del reino de Caenría finalmente se cerrará. Efectivamente, la nación con la mayor ventaja al principio es la última vencedora. ¿Y qué si son los vencedores? El poder nacional de los Estados Unidos ahora está en declive, y el número de jugadores muertos es incontable. Si no fuera por la existencia del juego de la fortuna nacional, me temo que los Estados Unidos ya habrían sido divididos por los países circundantes. 10 dioses mecánicos, tengo que decir que la recompensa final es muy tentadora. Y hay otras recompensas, no sé cuáles serán. Dicho esto, sin jugadores estadounidenses controlando esas máquinas de labranza y criaturas alquímicas, incluso si descienden aquí, ¿qué pueden hacer? Tal vez podamos dividirlas y usarlas para nuestro beneficio. Está siendo demasiado optimista. Se dice que un poderoso sabueso rompefisuras los está liderando. Algunos especulan que ese sabueso rompefisuras tiene la conciencia de Gabriel en su cerebro. Por un momento, muchos jugadores discutieron acaloradamente. Afuera, en la sala de transmisión en vivo de los Estados Unidos, las balas de comentarios se desplazaban rápidamente. Finalmente hemos llegado a este momento, hemos esperado demasiado. Maldito país del dragón, hace mucho tiempo, no deberíamos haber permitido que se desarrollara. Ese inútil de Gabriel al menos dejó algo preparado, pero, ¿pueden los 10 dioses mecánicos realmente derrotar a los jugadores del país del dragón? Seamos racionales, probablemente no puedan. Ese jugador del país del dragón es demasiado poderoso, pero, digan lo que digan, al menos pueden arrancarle un pedazo de carne, ¿verdad? Exacto, el jugador del país del dragón ha sido tan absoluto, estamos en una guerra a muerte con el país del dragón, esperemos este último momento. ¿Finalmente va a comenzar? La primera guerra que experimento. La guerra es terrible, pero siempre hay una parte que quiere provocarla. En ese momento, debido al estallido de la guerra de Caenría, la sangre negra cubrió el continente, y los ciudadanos de las 7 naciones sufrieron los horrores de la guerra, y el reino de Caenría fue destruido. ¿Qué pasará esta vez? Después de reflexionar un rato, Naida dijo con preocupación. Si la disparidad de fuerza entre las dos partes es grande, entonces esta guerra terminará rápidamente. Naida, tienes razón, siempre hay una parte que quiere provocar la guerra, no es aconsejable esperar pasivamente a que llegue la guerra. Si los jugadores estadounidenses no hubieran ofendido a Liyue, nada de esto habría sucedido. Desafortunadamente, no hay, sí. Habiendo participado en la guerra de los arcontes y la guerra de Caenría, Zhongli se ha acostumbrado gradualmente. En ese momento, no temía al reino de Caenría. Ahora su fuerza ha aumentado innumerables veces, y no necesita tener miedo aún más. Además, el reino de Caenría había previsto hace mucho tiempo que sus acciones provocarían la venganza de los 7 dioses, y se preparó para ello. Pero aún así, fue destruido. Después de la guerra, Zhongli tampoco resultó herido. Ahora, incluso si la fuerza actual de los Estados Unidos pudiera compararse con la del reino de Caenría en aquel entonces, no teme. La única preocupación es que esta guerra afecte a los ciudadanos de los 3 países. Habiendo previsto este día hace mucho tiempo. En el puerto de Liyue expandido, ahora hay una multitud de personas, cada calle está llena de gente, todos miran el cielo, sin preocupación en sus rostros, sino discutiendo acaloradamente. En los cielos sobre el puerto de Liyue, el rey dragón Azda observaba todo en silencio, con el rostro sereno, mientras resonaban en su mente las palabras que Zhongli le había dicho. Él y Zhongli habían acordado que, cuando llegara este día, él protegería a Liyue, protegiendo a su gente de todo daño, mientras que Zhongli se encargaría de matar y aniquilar a los enemigos. En la puerta de la ciudad del puerto de Liyue, no muy lejos, una línea de defensa, solo los 5 yaxas guardianes se mantenían firmes allí, todos los Miyelit se habían retirado a la ciudad, porque frente a la gran cantidad de arados y monstruos invasores, los Miyelit ordinarios eran difíciles de resistir, incluso si poseían una visión.
No podían protegerse a sí mismos en el campo de batalla. No sé cuántos monstruos descenderán después, desde que el mapa se actualizó por tercera vez, solo hay una nación dentro del mapa, con el paso del tiempo, hasta el día en que el mapa se cierre, no podemos imaginar cuántos monstruos habrá. Afortunadamente, todo está bien preparado. El Jaxa Geo entrecerró los ojos y analizó cuidadosamente, luego miró hacia la zona de Willy Plants y continuó. Con el Arconte Geo aquí, no tenemos que preocuparnos. Pase lo que pase, tenemos que hacer nuestra parte, es culpa nuestra que los Estados Unidos no se hayan desarrollado. La Jaxa Hydro entrecerró sus hermosos ojos, su expresión inexplicablemente sombría. Jaja, eso es natural, hablando de eso, tal vez hace mucho que no estiramos los músculos, en el mapa de tiempo limitado del reino de Caenria, debido a las restricciones de las reglas, no podemos actuar, ahora, finalmente puedo tomarme esto en serio. A medida que hablaba, su voz se hacía más pesada. Los ojos del Jaxa Electro, Bosacius, brillaron con una luz intensa, todo su cuerpo crepitaba y resonaba, el poder ilimitado del trueno lo rodeaba. Está a punto de llegar, aquí es peligroso, te llevaré de vuelta primero. Consideraré lo que me acabas de decir. En la estrella recuperada, los dos no habían pasado mucho tiempo juntos cuando de Carabian le dijo a la hermosa joven. Tampoco esperaba que, en este día importante, la dueña del arco de Amos lo buscara en este momento, cuando él solo quería charlar con Venti y luego, cuando llegaran los monstruos y los arados, acabar con ellos juntos. Mirando a la hermosa joven frente a él, de Carabian ¿cómo no iba a entender sus sentimientos por él? Pero él era un dios, su divinidad era lo principal, no podía sentir demasiado las emociones humanas. Está bien. En los cielos sobre la ciudad de Inazuma. Por fin tengo algo que hacer, casi no puedo esperar, 10 dioses mecánicos, mejor que me dejen la mitad para resolver. Déjenme ver qué diferencia hay entre un dios mecánico y un verdadero dios. Sus puños crujieron, los ojos del arconte Piro ardían con un espíritu de lucha, en estos días, había luchado contra varios dioses, frente a algunos poderes desconocidos, había recibido bastantes golpes, aunque el arconte Crio luchaba junto a ella. No podemos ser descuidados, actuemos según la situación, acaba de llegar la noticia de que Baalzebul ha elegido retirarse en este momento, actualmente en Inazuma, parece que solo tenemos 2 potencias de nivel arconte, si vuelves a ser descuidado, Inazuma podría sufrir daños, y eso no sería bueno. La arconte Crio frunció el ceño y dijo fríamente. ¿Elegir retirarse en este momento? ¿Podría ser que ya haya comprendido algo? Debería ser imposible. Pase lo que pase, en tiempos de crisis, nosotras dos estamos aquí para proteger Inazuma, pero ella no aparece, eso no está bien. Al oír eso, la cara del dios del fuego cambió, analizando la situación. Lo siento, a los dos, he llegado. En este momento, que Sombra haya elegido recluirse tiene sus propias razones, espero que lo comprendan. Una pizca de poder del trueno apareció repentinamente, Raiden Shogun apareció detrás del dios del fuego y la diosa del hielo. No pasa nada, aquí estoy yo. Justo en ese momento, una voz muy suave llegó desde atrás, y vieron a Kokomi, del palacio Sangonomiya, caminando en el aire, acercándose lentamente. Capítulo 170 La calamidad desciende. Tú. Siguiendo la voz, la diosa del fuego, con cierta ira en su corazón, miró. Después de ver a Kokomi, se detuvo por un segundo o dos. La diosa del hielo a su lado también entrecerró los ojos levemente. Inmediatamente, la diosa del fuego no dijo mucho y se giró para mirar el cielo. El tiempo pasaba poco a poco. La cuenta regresiva para el cierre del mapa de tiempo limitado, el reino de Caenria, se acercaba cada vez más. Y aquellos sin ojos de Dios incluso podían sentir esa atmósfera opresiva. La aparición de monstruos de ese calibre es aún muy aterradora. Sí, nuestro territorio no es tan grande como el de la Nación del Dragón, su superficie es demasiado pequeña. Si el objetivo de esos monstruos y las máquinas de arado nos incluye a nosotros, entonces el final es realmente inimaginable. Solo podemos rezar aquí. Hablando de eso, no hemos ofendido a los Estados Unidos, deberíamos poder escapar de esta. Sintiendo la atmósfera opresiva, algunos concursantes expresaron su preocupación. El mapa de tiempo limitado, el reino de Caenria, se ha cerrado oficialmente. Cuando esta voz resonó, truenos resonaron en el cielo, nubes negras cubrieron el cielo y el viento furioso sopló, como si el fin del mundo estuviera llegando. En un instante,
densas hordas de monstruos aparecieron en el territorio de los Estados Unidos. Fueron transportados allí después de que el mapa se cerró. Desafortunadamente, tan pronto como llegaron, debido a que Zhongli ya había dispuesto un círculo mágico allí, sin duda, estos monstruos de bajo nivel perdieron la vida en un instante. Pero debido a que el territorio de los Estados Unidos era demasiado pequeño, una gran cantidad de monstruos y varias máquinas de arado aterrizaron en el territorio de otras naciones, especialmente la nación del dragón. Un estruendo resonó, estruendoso, y los monstruos aterrizaron en varios lugares, como forasteros, causando miedo en los corazones de los humanos. En un instante, una aura negra y calamitosa se extendió en todas direcciones, la tierra se agrietó y sangre negra carmesí brotó. Dentro de Liyue, en la llanura de Wili, todo estaba oscuro. Al frente, una tras otra, luces rojas brillaron, y los pasos fueron muy fuertes. Al frente, se encontraban 4 enormes dioses mecánicos, 3 de los cuales tenían una forma similar a los guardias de las ruinas, y uno tenía una forma similar a un dragón de las ruinas. Volaba en el cielo, batiendo sus alas, a una velocidad extrema. A su alrededor, a menudo había huracanes que lo acompañaban. En el centro de la cabeza de este dios mecánico, había un núcleo, verde, brillante, dentro del cual había un flujo constante de energía. En este momento, era como un dios que controlaba el poder elemental del viento. Además de él, entre los otros 3 dioses mecánicos, uno de ellos controlaba 4 poderes elementales. Después de su llegada, Zhongli y la diosa Dendro también tomaron las contramedidas correspondientes. La diosa Dendro juntó sus manos, su cuerpo se elevó y, en una postura de oración, murmuró una frase, y sus ojos brillaron con luz verde. Un enorme palacio de elementos Dendro, que se extendía por toda la llanura de Wili, aterrizó aquí. En un instante, los monstruos y las máquinas de arado, que solo tenían una intensa conciencia de ataque, cayeron en una ilusión. Simplemente no sabían cómo romper la ilusión. Durante un tiempo, no pudieron encontrar ningún objetivo de ataque. Sin embargo, en la ilusión, podían avanzar continuamente y atacar a voluntad. Con sus precisos medios de ataque, no se lastimarían a sí mismos. Durante un tiempo, innumerables cañones de energía, rayos, haces de luz y otros medios de ataque cayeron del cielo. Zhongli permaneció inexpresivo, murmurando para sí mismo. Una barrera de color ámbar dorado, extremadamente sólida y alta, se formó como un muro, extendiéndose por decenas de miles de kilómetros. Vista desde las alturas, parecía una línea dorada que cortaba la llanura de Wili. La barrera resistió la densa lluvia de energía de ataque. ¿Malos recuerdos? El aire está lleno de un aura detestable. Después de desplegar una ilusión de amplio alcance, Naida palideció ligeramente. Miró la sangre negra que resumaba de la tierra agrietada, frunció el ceño y sintió aversión en su corazón. Naida, ve al abismo luminoso. Déjame esto a mí. También hay muchos monstruos allí. Buer, tú y Foukele se encargarán de otros lugares. Después de resolver el problema de los monstruos dentro de Liyue, echad un vistazo a si Mondstadt necesita ayuda. Gracias por vuestro apoyo. Una voz suave resonó. Zhongli se elevó en el aire, mirando al frente, invencible. Una densa silueta dorada de dragón se manifestó detrás de él. Se quedó en la llanura de Wili, naturalmente, para resolver rápidamente el problema de estos 4 dioses mecánicos. Después de lidiar con este gran problema, los otros menores podrían resolverse sin su ayuda. En cuanto a los otros 6 dioses mecánicos, 3 estaban en Mondstadt y 3 en Inazuma. No hay problema. Naida y la gran árbol Rukkhadevata respondieron al unísono, y después de observar la situación circundante, desaparecieron juntas. Tenía ganas de enfrentarme a este grandullón, pero el dios Geo se ha encargado solo de esta tarea. Supongo que tendré que eliminar algunos monstruos. Al menos tengo algo que hacer. Buer, espérame. Aún no hemos terminado de repartir el trabajo. Dicho esto, la arconte Hidro también abandonó rápidamente la llanura de Wili.